para todos aquellos en cualquier rincón del mundo, corazón, ¿vale? Que me estén viendo en estos momentos. Si quieren que le responda también lo que es su lectura gratis, tienen que ver lo que es el super chat, porque yo suelo responder lo que es al final de cada directo, ¿vale? No sé qué pasa, que ahora no veo, no me salen los chats, no sé qué ha pasado. Dios mío, dice, todos los mensajes son visibles, puede que no se muestre algún mensaje. Chat destacado, no, chat directo, ¿ves? Algo había aplastado, es que no me entero, sinceramente. Hoy estoy venenoso, ¿vale? Hoy estoy venenoso. Richa, ¿por qué estás venenoso hoy día, corazón? Porque creo que me ha dado lo que es un golpe de aire y estoy un poco pachucho, le soy sincero, ¿vale? Estoy así como estoy sudando mucho. Espero recuperarme porque mayormente cuando me pasa esto, solamente me dura un día, le soy sincero, ¿vale? Ya mi cuerpo como que está más fuerte, solo me dura lo que es un día. Espero estar mejor bien porque en teoría me tienen que operar la otra semana, cariño. Entonces, yo creo que ya mañana estaré bien, pero eso sí, no prometo hacer el super chat mañana a las 5:30 de la tarde, horario de España, porque voy a descansar, les soy sincero, ¿vale? Lo que sí voy a colgar lo que es la lectura bonus. Hoy día, sinceramente, quería descansar también. Me he frotado con una crema que vosotros conocen desde niño que se aplican y he sudado, chicos. Me he tenido que cambiar 3 camisetas, ¿vale? Y por eso que me he puesto eso también por dentro, a pesar que hace un poco de calor, porque estoy sudando mucho, estoy botando, creo, toda la humedad, porque creo que no es gripe, lo mío no es gripe, lo mío es un golpe de aire, es un golpe de aire por el aire acondicionado, debe ser, por el cambio de clima. Pero bueno, como se dice en cariño, mala hierba nunca muere. Al contrario, nos volvemos más venenosos, corazón. Entonces hoy día o me tratan bien o simplemente voy a tirar veneno por todos lados. Muy bien, bendiciones. Está bien, querido Ise, te requiero. Gracias, corazón. Sí, mañana posiblemente no voy a hacer super chat porque quiero descansar. Porque he estado toda la tarde, he hecho lectura bonus. A ver, he entregado lectura bonus de Pisces. Siempre me reclaman, Richard, Pisces, Pisces, Pisces. Y cuando entrego la lectura bonus de Pisces, me ignoran. Me ignoran, por Dios. No lo ven. Es que de verdad se van a ganar la chancla. Hoy estoy venenoso, cariño. Yo cuando estoy así un poquito enfermito, boto mucho veneno, corazón. Soy insoportable. Soy muy insoportable, ¿vale? Dice, uy, mi Richard, corazón. Dice, bendiciones, Richard, me encanta ver tus videos, me ayudan mucho tus consejos y sobre todo cuando cantas, me haces el día y me transmites paz. Cuídate mucho. Gracias, Rochita, corazón. Ya sabes que me quieren clonar, ¿no? Quieren ser como yo, ya los vi, pero el flow no está a la venta. Ay, por Dios. No podrán igualarme, cariño. El único tarotista loco aquí soy yo, nadie más. Nadie más. Pero sí, lo digo públicamente, pero bueno, como dicen esa frase, cuando llueve, todos nos mojamos, ¿no? Si esto lo ayuda para que puedan tener un poco más de ingreso, bienvenido sea, cariño. Todos somos una comunidad, entonces no tengo por qué estar reclamando nada, porque al fin y al cabo, cariño, todo es libre albedrío. Dice, hola Richard, un abrazo, Fabri, corazón, bendiciones, eres único. Dice, gracias corazón, jamás nadie es como tú, Richard, eres único. Gracias Pamela, listo mi like. Gracias Fabri por poner mi like. Yo veo que están conectados como 27, pero solamente veo 6 likes nomás. Es que de verdad, pero para pedir gratis, número 1, ¿no? Eso sí, Richard, respóndeme, pero solamente veo 6 likes. ¿Qué les pasa? Están como los tiktokeros. Es que de verdad, los tiktokeros ya son tacaños, pero ustedes no, cariño, ustedes no. Hola, Richard, ¿cómo estás? Aquí, corazón, sudando. Estoy sudando, corazón, como si estuviera, yo que sé, en mi querida Pucallpa de Perú, cariño. Sudando, porque creo que me ha dado lo que es un golpe de aire. No siento que sea gripe ni resfrío. Yo diría que es un golpe de aire por el aire acondicionado, como a veces lo prendo para poder grabar, porque he estado sudando, he sudado toda la tarde, ¿vale? Me tuvieron que frotar con una crema, no puedo decir el nombre,
y entonces me ha hecho transpirar. Actualmente también estoy sudando un poco. Por Dios, se me sale el maquillaje. Producción. Producción. Primera donación. Fernando Tenerife dice: Richard, ¿cómo lo ves conmigo? Le dije, no me das bola, me largo. Le dije, si no me das bola, me largo. Ay, por Dios, Fernando. Pues eso lo va a gustar, ¿vale? Eso lo va a gustar, porque ya te he dicho que Sagitario, corazón, tu hombre, necesita a alguien que le dé a candela, Fernando. Necesita a alguien. Pero si tú de repente vas, yo que sé, de chico bueno, lo quieres complacer en todo, pues simplemente tu hombre cariño se aburre, se aburre. Entonces, yo creo que esto lo va a volver más loco, corazón. Vamos a ver. Pues nos largamos y vendrá corriendo. Dice, ay, por Dios. No sé qué hablas, Kiara. No sé qué hablas, corazón. Fernando Tenerife del signo Acuario pregunta: ¿cómo está la energía de su hombre? La carta de la luna, corazón. Está muy nervioso, mira. Inclusive se lo ha tomado como una ofensa, porque la carta de la luna, cariño, está muy nervioso, está como un poco rebelde güey, corazón. Tiene miedo posiblemente a perderte, tiene miedo posiblemente a no llevar bien la situación. Esta carta es una carta de conflicto, Fernando, de conflicto, corazón. Ay, por Dios, eso es como dicen en mi pueblo, en Perú, amor serrano, más me pegas, más te quiero. Dios mío, ¿por qué son así los tóxicos? Vamos a ver, la carta de la muerte, la carta de la templanza. Va a haber una propuesta, mira, Sagitario está viendo lo que es la carta de la muerte, que es Escorpio, pero representa propuestas, cariño. Hay una propuesta que no te llame la atención, Fernando, que a lo mejor de repente este personaje, cariño, yo qué sé, a lo mejor hace algo. ¿Para qué? Para que tú te quedes endulzado con él. La carta del sol. Esta propuesta puede ser o algo pasional o puede ser que a lo mejor te va a decir, por favor, yo valoro tu amistad, porque tenemos la carta del sol y la carta de la templanza, la carta del ermitaño y la carta de la rueda. Te va a pedir, por favor, que lo entiendas, dame tiempo, te prometo que voy a cambiar, por favor, escúchame, entiéndeme, Fernando, la situación en la cual yo estoy en estos momentos. Pero este personaje, cariño, no te quiere perder, ¿vale? Se ha acostumbrado, o a lo mejor de repente tú eres la única persona, pues, que le da bola, corazón, ¿vale? Pero has hecho bien, Fernando. Me encanta cómo estás marcando territorio. Me encanta tu energía del lobo, te soy sincero. Vamos a ver, carta guía, carta consejo. Carta guía, carta consejo para Fernando. Vamos a ver, corazón. Tenemos lo que es la carta de la fuerza, cariño. Tiempo al tiempo, tiempo al tiempo. Vas a poder dominar a esa bestia, cariño. Te acordarás. Tiempo al tiempo, corazón. Yo no veo un final, te soy sincero, ¿vale? Porque la carta de la fuerza es una carta de claridad, de nuevos comienzos, pasión, amistad, etcétera, etcétera. Dice Richard, me dijo que no dude de que le terminará, pero aún no, que será después del viaje de sus padres en noviembre. ¿Crees que me dice la verdad o me miente? ¿Crees que se termina? Corazón, para que una persona te diga esto, es que esto ya no es cuestión de las cartas, esto es psicología. ¿Por qué una persona que aparentemente, en comillas, es hetero, corazón, por qué te da ese tipo de explicación a ti, cariño? Es como si estuviera, como se estuviera comportando como si fuera tu amante, como si fuera tu hombre, como si fuera tu pareja, cariño. Se supone que a lo mejor, por lo que tú me contabas, cariño, aquí lo que es en el directo, esta persona tenía muchas inseguridades y pues que estaba con la otra lagarta, ¿no? Pero es que está actuando como si fuera tu hombre, corazón. ¿Te das cuenta lo que te ha dicho? O a lo mejor de repente, yo que sé, cariño, como ahora estás poderoso, no estás viendo esto. A ver, vamos a ver. Porque yo lo noto así. ¿Qué hombre te dice eso, cariño? ¿Qué hombre te dice eso? Ay, Dios mío.
Corazón, continúa así porque Sagitario quiere candela, necesita alguien que lo domine, cariño. No necesita sumisos en su vida, porque para sumiso está él, ¿vale? Vamos a ver, cariño, ¿qué más me dicen? A ver, Fernando pregunta por su hombre de Sagitario. ¿Es cierto que lo va a dejar? ¿Sí o no? ¿O qué está pasando por su cabeza? ¿Es cierto que lo va a dejar? ¿Está siendo sincero? La carta del emperador está siendo sincero, pero necesita tiempo, ¿vale? Veo que es una persona, cariño, que lucha con su sentimiento porque la carta del emperador es una carta de lucha, es una carta de conflicto, es una carta que necesita encontrar la claridad, los colores de su vida. Pero corazón, sí, pero vas a tener que tener paciencia. Posiblemente no va a cortar ya con esa persona la fecha que te está diciendo, cariño, pero sí está luchando. Yo siento que esta persona, cariño, yo que sé, quiere liberarse, ¿vale? Quiere liberarse. Ay, por Dios. Déjame ser, ¿a quién le importa, cariño? Por Dios, me encanta. Vive el amor, Fernando. Lo estás teniendo en tu mano, cariño. Va a terminar, pero va a tardar. Esto no va a ser posiblemente en la fecha que te está diciendo, cariño, pero va a terminar. Dice, es que para mí eso es normal que me lo diga. Siempre ha sido así, Richard, lo sabes. Y ves que pues a ver, mantenga, nos ves juntos. Vamos a ver, corazón. Va a tardar, ¿vale? Pero mi querido Fernando, tú ya date cuenta. ¿Tú crees que una persona que supuestamente es un macho alfa, corazón, ¿vale? Con pelo en pecho, corazón. ¿Tú crees que te va a decir eso? ¿Tú crees que te va a decir eso, Fernando? No, te diría, oye, te estás confundiendo. Mira, tú y yo amigos, ya está, ¿vale? Colegas, yo qué sé, como las hermanas Williams, cariño. Pero si un hombre te dice esto, es porque esta persona, corazón, tiene sentimiento por ti o se siente atraído por ti. Porque si no, en primera, cariño, un heterosexual en primera te va a decir, mira, Fernando, creo que te has confundido, lo siento, pero esto no puede, ¿vale? Pero que te diga esto es que me deja cuadros. Hello. Vamos a ver. No mantenga, dice. Ay, por Dios. Vamos a ver, corazón. Vamos a ver si este hombre en el futuro, vosotros ahora va a haber un cambio. Que Dios universo me ayude. Que Dios universo me ayude, Fernando. Vamos a ver. Vive el amor, corazón. Está viendo la luz, ¿vale? Vamos a ver. Dice, mantanga o mantanga. Ay, te has vuelto loco, corazón. Como lo que se avecina, dice. Pero si ves que entonces ambos terminarán. Al final, Sagitario va a dejar a la lagarta de Sagitario, corazón. Vamos a ver. ¿Sí o no? A mí me dice que va a tardar, pero voy a volver a preguntar porque te noto nervioso. La carta de la templanza, la carta del sol. Quiere terminar, ¿vale? Porque la carta de la templanza está fuera de la lectura. La carta del sol, la carta del ermitaño, la carta del diablo, la carta del juicio. Me dicen, el consultante ya tiene la respuesta. Entonces, corazón, lo que te he dicho anteriormente, me están diciendo que este personaje va a tardar, pero lo va a hacer, ¿vale? Porque cierra con la carta del juicio, corazón. La carta del juicio en el futuro nos dicen empezar algo nuevo, pero va a tardar. Posiblemente la fecha que te está diciendo no lo va a cumplir. La fecha no, pero más adelante sí, cariño. Yo no veo que sea en noviembre. Vamos a ver qué más dice. Dice, ¿qué nivel de mujer? Por Dios, corazón. ¡Viva el amor, Fernando! Me invitas, cariño. Espero que sea yo que sé para fin de año. Ay, por Dios. Me voy a Perú, al matrimonio, cariño. Vamos a ver. Carta guía, carta consejo para Fernando. ¿Qué debería hacer? Carta guía, carta consejo para Fernando. Carta guía, carta consejo para Fernando. Vamos a ver, corazón. Vamos a ver. Me sale lo que es la carta del diablo, corazón. Sigue presionando, ¿vale? Tienes que tener el control de la situación. Mira ese personaje, cómo está en los pies de ese lagarto, cariño. Sigue presionando. Solo de esta manera, este personaje va a reaccionar. Este personaje se va a dar cuenta que esta vez tú no estás hablando en son de broma, sino que estás siendo muy firme con tus decisiones. Entonces, cariño, presiona, Fernando. Te voy a sacar lo que es un mensaje del arcángel Gabriel
y luego voy a responder a Kenia Roberts. Que Dios universo me ayude. Que Dios universo me ayude para Fernando. Corazón, siento que con la lagarta no se siente bien, ¿vale? Siento que no se siente bien. Vamos a ver. Mensaje del oráculo para Fernando Tenerife del signo Acuario. Corazón. Dice, relaciones amistosas y familiares. Sea compasivo con sus amigos y su familia. Necesita que esté presente y los escuche. No tiene que darles consejo, puede limitarse a estar ahí para ellos, escuchándoles y ofreciéndole su amor. ¡Ay, por Dios! Esta carta, en pocas palabras, dice mi querido Fernando, amor y paz. Tienes que estar al lado de esta persona. Veo que esta persona va como un poco perdido por el mundo, cariño. Te necesita a su lado, este hombre, ¿vale? Te necesita a su lado. Yo siento, mi querido Fernando, que este hombre poco a poco, pues algún día tendrá que salir del closet, corazón. Pero veo que es una persona un poco insegura. Entonces, siento que este personaje te necesita lo que es a su lado, mi querido Fernando Tenerife, ¿vale? Entonces, cariño, si tú me dices, ¿va a cumplir en el mes de noviembre? No, en noviembre no lo cumple, cariño, ¿vale? Más adelante sí, pero tienes que presionar. Sigue presionando, cariño, ¿vale? Porque a lo mejor de repente, yo qué sé, solamente lo has dicho eso por un momento de arranque. No, tienes que mantenerte firme, cariño. Es lo que me dicen, Fernando. Bendiciones, corazón. Pero yo te soy sincero, Fernando, yo soy un poco psicólogo, ¿vale? Si este hombre te dice esto, es porque quiere algo contigo, pero entiendo que a lo mejor de repente es una persona que no tiene miedo a las etiquetas de la vida y por eso corazón pues no quiere salir del closet. Pero cariño, yo siento que este personaje, sus inclinaciones es hacia ti o a otros hombres, cariño. Bendiciones, corazón. Kenia Roberts dice, hola Richard, en economía y mensaje de mis guías. Muy bien, corazón. Kenia Robert del signo Virgo. Kenia Robert del signo Virgo, economía. Tenemos lo que es la carta del loco, corazón. Es importante, mi querida Kenia Roberts, que te atrevas a hacer proyectos nuevos, me dicen, para que tu economía pueda mejorar, para que llegue lo que es la abundancia en tu vida, Kenia. La carta del loco me dicen, a lo mejor de repente puede ser que tú tienes muchas ideas en tu cabecita, pero sin embargo de repente los miedos, las inseguridades o otras personas de repente te dicen, no lo hagas. La carta loco me dice, aventúrate, cariño. Solo de esta manera va a mejorar lo que es tu economía, ¿vale? Porque la carta loco me dice, tienes que empezar desde cero, corazón. Cuando te dice que tienes que empezar desde cero, me están diciendo un proyecto que venga de tu propia iniciativa. La carta del sol me lo confirma, corazón, algo nuevo. La carta también de la sacerdotisa, tu signo, cariño. Y la carta de la sacerdotisa me dice, eres una persona con mundo, eres una persona con experiencia, ¿por qué no haces algo que ya tienes pensado o algo que te haga feliz, mi querida Kenia Roberts? La carta del juicio me lo vuelve a confirmar, la carta del mundo, la carta de la templanza. Yo particularmente, cariño, siento que si tú quieres que tu economía mejore, tú tienes que hacer algo por tu propia cuenta, cariño, ¿vale? Empieza a buscar lo que es tu don, cariño. Busca tu don. Estás, creo, en Estados Unidos, ¿no? Y como buena latina que eres, cariño, a lo mejor de repente, yo qué sé, puedes vender comida, puedes poner tu empresa, yo qué sé, cariño, de servicio a domicilio o alguna habilidad que tú tengas, pero las energías me dicen, tienes que hacer algo por tu propia iniciativa, mi querida Kenia Roberts, cariño. Eso es lo que me dice. Vamos a ver qué me dicen, cariño, Los Ángeles. Vamos a ver, corazón. A ver, quiero chisme. Vamos a ver, mi querida Kenia Roberts, que Dios universo me ayude, que Dios y el universo me ayude para mi querida Kenia Roberts. Está abierto lo que es el super chat. Ay, por Dios, ¿qué me ha salido? Todavía no, no quiero todavía actualizar. Mensaje del Arcángel Gabriel para mi querida Kenia Roberts. Mensaje del Arcángel Gabriel para mi querida Kenia Roberts. Vamos a ver. Dice, jardín eterno, escucha corazón. Deje de buscar la verdad porque no podrá encontrarla en otro sitio que no sea la parte divina que hay en usted. El jardín eterno le abrirá sus puertas cuando vuelva a confiar en sí mismo
y ponga en sus manos el lastre que arrastra consigo. Es un ser divino, actúe como tal, me dice. Entonces, corazón, esta carta me dice mi querida Kenia Roberts, el amor propio, cariño. A lo mejor de repente llevas una temporada en la cual tienes muchas inseguridades, muchas dudas, nerviosismos o problemas de repente con tu entorno, con tu familia, etcétera, etcétera. Es importante, cariño, que recuperes el amor propio, me dicen. Cuando tú recuperes lo que es el amor propio, y no todo tiene que ser pareja, a lo mejor de repente la confianza para hacer un proyecto, un negocio, verás que de esta manera, corazón, vas a ver la luz. Me dicen, tienes que aceptar de que tú eres un ser especial, de que tú eres una persona importante también. Tienes que recuperar tu poder. Entonces, cariño, recupera tu confianza, corazón. Eres un personaje que puede llegar muy lejos. Bendiciones, cariño. Te quiero, cariño. Bendiciones. Kiara Martínez dice, ay por Dios, aquí hay drama. Vamos a ver qué me dice. Luis Ortiz de Géminis me ha cuestionado sobre mi viaje. ¿Qué pasa por su cabeza? Hello, hello, ¿qué he escuchado? ¿En serio, mi querida Kiara Martínez? Hasta me pica la espalda. Richa, ¿tienes sarna? No, es del sudor. Cariño, pero si esta cucaracha ya no se ponía en contacto contigo, te tenía ignorada como plato de quinceñera, cariño. Si este personaje pasaba de ti prácticamente, es que no entiendo por qué te reclama ahora. Es que de verdad, yo creo que te lo había dicho alguna vez, que esto ya. Dice, de mi viaje, ¿qué le pasa por su cabeza? Celos, dímelo todo, dice. La sombra negra en forma de hombre que vi, me paralicé, es una energía mala, me han hecho daño, ¿quién? ¿Por qué? Bueno, vamos a ver, cariño. Sí, y me empezó a hablar y a hacerme preguntas. Ay, por Dios, cariño, sinceramente, esta persona es como el perro de hortelano, es egoísta, cariño, acaparador, es acaparador, Kiara. O sea, este individuo, corazón, ¿vale? Este personaje no te habla cuánto tiempo, te ignora, te tiene en angustias, te tiene seca por dentro. Y luego de la noche a la mañana aparece y te dice, ¿por qué has viajado? Te cuestiona, te pregunta. Yo sinceramente, Kiara, yo qué sé, no sé qué lo has visto ese hombre, corazón. Richard, si te contara. No sé qué lo has visto, Kiara, porque yo sinceramente lo diría, mira, guapo, guapo, aunque no sea guapo, ¿vale? Hey tú, Kevin, déjame en paz. ¿Qué pasa? Que ahora apareces, no quiero hablar contigo, lo siento, pero otro ocupa tu lugar. Ay, por Dios. Ay, Dios mío, ¿quién les entiende? Sinceramente, voy a botar veneno, así me recupero rápido. Mi querida Kiara Martínez pregunta, ¿por qué su hombre, Luis Ortiz de Géminis, ahora lo reclama, la tortuga, cariño? Ella es del signo cáncer. ¿Por qué lo reclama? Es que de verdad, hasta mis cartas no deberían responder esto. Pero bueno, vamos a ver. Mi querida Kiara Martínez pregunta por qué su hombre lo ha reclamado. Ay, Dios mío. Mercurio retrógrado está haciendo efecto, creo. Tenemos lo que es la carta del colgado y la carta de la fuerza. ¡Ay, Dios mío! Cariño, piensa que tienes otro, porque la carta de colgado es una carta de nerviosismo y la carta de la fuerza es una carta de comienzos, de pasión. ¡Ay, Dios mío! Kiara, ¿has puesto algo en tus redes sociales, Kiara? A ver, ¿has sido una niña muy mala o has sido una niña buena, corazón? ¿Has puesto algo? Porque la carta de la fuerza también representa noticia y la carta de colgado también representa que ha visto algo este personaje. Queremos chisme, Kiara. ¿Has puesto algo en tus redes sociales, Kiara? Vuelvo a preguntar. No, solo puse una foto con mi familia. Ya la vio. Cariño, no había nadie por ahí que a lo mejor no era tu familia. A ver, Kiara, corazón, que yo soy cáncer, cariño, ¿vale? Como tú, y conozco cuando los cáncer quieren botar veneno. Dice, por eso fue que me habló. Yo no creo que haya sido por eso. Dime algún primo por ahí. Algún primo. No, solo éramos nosotros con mi familia. Bueno, te voy a creer, ¿vale? Pero sinceramente no te creo. Sinceramente no te creo. Te soy sincero.
Algún primo, algún primo, dice. A ver, pero me dicen, cariño, que ha visto algo, ¿vale? Me dice, te lo juro, no sé, es que ha visto algo, corazón, o detrás de la foto había otra persona, yo qué sé, piensa que es Géminis. Y las personas del signo Géminis, lo siento por mis cascabeles, que son número uno en mi canal, son desconfiados por naturaleza, cariño. Entonces, si tú me dices, Richard, solamente ha sido la familia, por eso te pregunto si en esa foto de repente ha habido otro personaje que ha salido sin querer. También puede ser el caso. ¿Por qué? Porque siento que esta persona quiere información, pero es porque ha visto algo. Pero si tú me dices que no, yo te creo, ¿vale? Enséñame la foto, cariño, envíalo por WhatsApp, yo lo voy a observar todo. La carta de la sacerdotisa, la carta del emperador y la carta de la torre. Por otra parte, también, cariño, tenemos lo que es la carta de la sacerdotisa, la carta del emperador, la carta de la torre. Piensa que a lo mejor de repente es como que me dan a entender como que este personaje sale la sacerdotisa, como que no sé por qué siento que a lo mejor también la familia ha visto esta foto o de repente yo que sé lo han dicho, ¿ves cómo está tu niña de vacaciones? Ha pasado esto, cariño, porque aquí también veo lo que es una conversación con personas adultas, porque tenemos la carta de la sacerdotisa y la carta del emperador, y al final tenemos lo que es la carta de la torre, cariño. Entonces puede ser que me la has enviado. A ver, yo soy Cotilla. Yo soy Cotilla, soy chismoso, cariño, como yo nadie es. Es cierto, no hay nadie es más, cariño. Pero la pregunta del millón es, ya sé, voy a actuar como Géminis, ¿vale? Voy a actuar como Géminis con maldad. Cariño, él se pregunta, ¿y quién lo tomó la foto? Esa es la pregunta, corazón. ¿Y quién lo tomó la foto? Porque tranquilamente vosotros pudieron haberse hecho lo que es un selfie. Por eso que él está así, cariño. Pregunta, ¿quién está detrás de la cámara, cariño? ¿Quién tomó la foto? Ay, Dios mío. Estoy pensando como Géminis, ¿vale? Puro veneno, cariño, puro veneno. Por eso lo pasa eso. Un amigo de mi hermana. Ay, cariño. Géminis es malicioso. Lo siento, cascabeles. Si me están escuchando, lo siento, mis víboras. Pero los Géminis, por naturaleza, son maliciosos, son desconfiados, cariño. Él no se cree ese cuento que es un amigo de mi hermana. Espero que no lo hayas dicho esto. A lo mejor yo que sé, miente, dilo. No ha sido yo que sé, un tío. Pero si tú lo dices, un amigo de mi hermana, automáticamente se lo va a prender los focos y va a decir, no, ese amigo está por Kiara. Por eso, cariño, por eso, yo estoy actuando en estos momentos como pensaría Géminis, ¿vale? ¿Quién está detrás de la cámara? Ay, por Dios, cariño, mándale a pelar espárrago, corazón, de verdad. Y de las buenas, ese que hay calidades de espárrago, hay verdes y blancas. Las blancas, cariño, que son más difíciles. Vamos a ver, ¿qué más me dicen? A ver. Ay, ¿cuál era tu otra pregunta, cariño? Dice. Entonces, ¿quieres saber quién estuvo detrás de la foto, cariño? Es esto, él no se cree que es el amigo de tu hermana, no se lo cree, ¿vale? Vamos a ver, por eso que te pregunta, es un celoso, egoísta, es un gran necio, un estúpido engreído, egoísta y caprichoso, un enano rencoroso. Ese hombre que tú ves ahí, Dios mío. Vamos a ver, ¿qué más me dicen? Esa sombra negra que vio Kiara, que se quedó paralizada, es una energía negativa. ¿Lo están haciendo algún tipo de daño? Vamos a ver, corazón, ¿qué me dicen? La carta de la torre, la carta del juicio, la carta de la sacerdotisa, la carta de la estrella, la carta de colgado. En cuestión de respuesta, cariño, es una energía negativa y posiblemente hay una persona mayor de 40 años. La piel no es tan blanca, pero tampoco es tan trigueña, ¿vale? A lo mejor de repente es como yo, cariño, morenito, puede ser, o morenita.
Este personaje, cariño, posiblemente también está haciendo algún tipo de daño, ¿vale? Pero esa energía que tú has visto es una energía negativa, porque en cuestión de respuesta me dicen sí, es una energía negativa y en el medio sale lo que es la carta de la sacerdotisa, cariño. Entonces, me dicen, un personaje de piel blanca, también puede ser un poco trigueña, cabello negro ondeado, cariño. Si se le pinta, da igual, ¿vale? Pero es el cabello natural, es negro o castaño. Yo diría negro, corazón. Te están haciendo, cariño. Tienes que poner lo que es sal en la puerta de tu casa o en la puerta de tu habitación para que esa energía no entre lo que es en tu mundo, mi querida Kiara. Entonces, ya tiene la respuesta, cariño, ¿vale? Ese hombre que tú ves ahí, que parece tan galante, lo conozco como a mí. Dice, vamos a ver. Tiene otra pregunta. Fernando Tenerife dice, pero sobre al final, ¿no ves juntos y con cositas o Nel del pastel? Ay, Dios mío, Fernando. Él quiere comer. Vamos a ver, pobrecito, está en angustia, cariño. Que Dios universo me ayude. Fernando Tenerife del signo Acuario pregunta, ¿al final comerá, ya sea en un futuro o algo más adelante? Lo veo juntos, va a haber un encuentro. Fernando Tenerife del signo Acuario pregunta si va a haber un encuentro con su hombre y si va a comer. Vamos a ver, corazón, ¿qué me dicen? La carta de la torre, la carta de la estrella, la carta de la muerte, la carta de la fuerza y la carta de los enamorados. Sí, me dicen, pero tienes que esperar que tome esa decisión o que suelte a la lagarta, ¿vale? ¿Por qué? Porque me dicen, es en base a una decisión, cariño. Lo que sí va a pasar entre vosotros, sí o sí, van a ser cositas, cariño. Repostería, sí, repostería. Cariño, van a amasar el pan, ¿vale? Te veo yo que estés sacando un baguette de los grandes, cariño, tostadito ahí. Sí, pero es en base a una decisión. Primero tiene que arreglar sus asuntos personales, tomar esa decisión y luego vosotros van a tener su historia pasional, ¿vale? Si tú me dices, Richard, ¿tú me ves lo que es en el altar? No, salvo que se vayan, yo que sé, se vengan de Europa, cariño. Vente a Holanda o a España. Pero veo que vosotros van a tener su historia pasional, pero tiene primero que resolver su asunto con la lagarta, cariño. Sí, va a pasar algo, ¿vale? Porque salió lo que es la carta de la muerte en el presente, que representa pasión, deseo, renacimiento, etcétera, etcétera, mi querido Fernando. Pues cariño, prepárate ya, mentalízate, mentalízate. Muy bien, dice. Beatriz Garesca pregunta, hola, dice, Cristian de Leo, ¿qué siente por mí? Me piensa, ¿qué acción tomará en el futuro cercano? Soy Aries, somos personas mayores. Muy bien, corazón, vamos a ver. A ver, cariño. Mi querida Beatriz Garesca del signo Aries pregunta, ¿cuál es la energía de Cristian del signo Leo hacia ella? ¿Cuál es la energía de Cristian del signo Leo hacia ella? Esta carta. La carta del juicio, cariño. La carta del juicio es una carta corazón que nos hablan de volver a empezar otra vez desde cero, ¿vale? Entonces, voy a interactuar contigo, cariño. Te voy a apuntar el signo. Cristian de Leo y ella es Aries. Muy bien. Beatrice. Vale. Mi querida Beatriz, cariño, la pregunta del millón. Esta persona tiene que resolver algún asunto personal en su vida, como una separación o yo qué sé, dejar algo, porque tenemos la carta del juicio, cariño. A ver, mi querida Beatriz, del signo Aries, dice, tiene que resolver sí, vale. Entonces, este personaje, cariño, está esperando posiblemente primero resolver sus asuntos porque tenemos la carta del juicio. Porque por más que tú me digas, Richard, ¿cuál va a ser su próxima acción? No puede porque primero tiene que resolver su asunto, cariño, ¿vale? Entonces, es más importante, una vez que resuelve este asunto personal, pues entonces está libre de polvo y paja. Pero vamos a seguir, ¿vale, cariño? Tiene que divorciarse, ¿ves? Por eso me sale la carta del juicio, cariño. Las cartas no mienten. Me podrás mentir a mí, pero a las cartas no. Muy bien. Vamos a continuar. Vamos a ver
¿qué está pensando por ti, vale? La carta de la luna, la carta del mago, la carta del diablo, la carta del loco, la carta de la templanza. Siento, corazón, que este personaje está lo que es entre la espada y la pared. Si tú me dices, Richard, en estos momentos este personaje va a acelerar las cosas, yo no veo que acelera las cosas, cariño, ¿vale? Yo lo que estoy viendo es que este personaje está tan agobiado con sus cosas, con sus problemas, que a lo mejor de repente, por más que tenga las intenciones, porque aquí sale lo que es Aries, pero Aries está en medio de la carta de la luna y la carta del diablo, corazón. Entonces, aunque es una persona con mucho carácter y puede resolver, pero tenemos prácticamente como si fueran cuatro cartas negativas, porque la carta del diablo es una carta negativa y está al costado de la carta del loco, cariño. Siento que este personaje lo que quiere en estos momentos es posiblemente tranquilidad. Está muy agobiado, cariño, muy agobiado, ¿vale? Entonces, este personaje en estos momentos, yo lo que te puedo decir es como que no tiene cabeza, no tiene cabeza para el tema de los sentimientos. Y esto no implica que no te quiera, sino que lo está pasando tan mal, que en este momento lo que quiere es paz, tranquilidad, porque tenemos la carta de la templanza, cariño, al final. Entonces, si tú me dices, Richard, este personaje lo va a dejar ya, está intentando, pero es muy complicado. En estos momentos, cariño, si hacemos una escala del 1 al 100, posiblemente está pensando más un 80% en su tranquilidad que a lo mejor de repente tener ya una relación estable contigo. Está muy agobiado, ¿vale? Te recomiendo que si tú tienes contacto con esta persona, lo apoyes o simplemente que tengas paciencia, cariño, porque su problema sentimental veo que no es muy sencillo. Vamos a ver, carta guía, carta consejo. Carta guía, carta consejo. Esta carta, tenemos lo que es la carta del diablo, cariño, paciencia, porque siento, corazón, en estos momentos no tiene cabeza, en estos momentos veo que esta persona, cariño, no quiere complicarse la vida, lo veo agobiado, ¿vale? Te soy sincero. O lo tienes un poco de paciencia o simplemente tendrás que pasar página por una temporada, pero no lo veo bien. No lo veo bien, cariño. Vamos a continuar, te voy a sacar lo que es un mensaje de el arcángel Gabriel. Que Dios universo me ayude. Dice, no, estamos en contacto cero, me alejé por lo mismo, vale. Es lo que veo, corazón. Veo que no tiene cabeza en este momento, corazón. Vamos a ver qué me dice un mensaje del oráculo. Un mensaje del oráculo, un mensaje del oráculo, cariño. Vamos a ver, su vida es muy complicada, ¿vale? Entonces, yo pienso que tendrías que tenerle paciencia. Me dice, abra la puerta, escucha, ha llegado destino, ahora debe confiar en sí mismo para abrir la puerta que le llevará hacia el objetivo con el que lleva tanto tiempo soñando. Levante la cabeza y siéntese orgulloso del trabajo que ha realizado. Es un elegido. Entonces, siento, corazón, tiene dos opciones, cariño. O te das una oportunidad con otra historia o simplemente, cariño, me dicen que va a llegar muy pronto lo que tú buscas por esta persona, pero yo me inclinaría más a que tendrías que continuar con tu vida. Si esta persona luego aparece, pues entonces toma lo que es una decisión. Porque mi querida Beatriz, recuerda que el tiempo no espera, cariño, ¿vale? Entonces, yo te recomiendo que aproveches tu tiempo, tu oportunidad. Bendiciones, corazón. Muy bien. Vamos a continuar. Yo estoy aquí pensando que está el ordenador en el cuaderno. Dios mío. Richard reacciona. Muy bien. Vamos a ver qué más me dice. Bendiciones, cariño. Tienes que continuar con tu vida por el momento, ¿vale? Luego las cosas pondrán todo en orden. Vale. A ver, vale, dice. Hola, Richard. José del signo Escorpio, ¿por qué me anduvo espiando en su auto rojo? Ay, por Dios, cariño. Yo qué sé, será de repente, yo qué sé, el caballero Rec, cariño, ¿vale? Porque hay una música, La Dama de Rojo, Lady Arrec, creo que es así, ¿no? Muy bien. José de Escorpio dice, ¿por qué lo estuve espiando en su auto rojo? Quiero saber si logré mi propósito con todo lo que le hice en agosto, porque José del signo Escorpio, mi signo es Sagitario. Ay, por Dios, ¿qué habrás hecho, cariño? Has sido una niña muy mala, muy mala. A ver,
¿Con qué intenciones José del signo Escorpio lo está espiando en su auto rojo? ¿Cuántos autos tiene, cariño? Por Dios. A ver, ¿por qué José del signo Escorpio lo estuvo espiando con su auto rojo a mi querida Vale del signo de Sagitario? Vamos a ver, corazón, ¿por qué? ¿Por qué te estuvo espiando? Ay, Dios mío. La carta del diablo, cariño. La carta del diablo. Dos mensajes. O es pasión o quiere venganza, ¿vale? Porque tenemos la carta del diablo, corazón, ¿vale? Quiere como hacerte, quiere tenerte en sus manos. Yo particularmente yo te diría que no te ilusiones mucho, si a lo mejor de repente tu interés está relacionado a lo que es en la parte pasional o amor, porque la carta del diablo es venganza, como carta guía, carta consejo, corazón. Te quiere tener comiendo de sus manos. Vamos a continuar. La carta de la rueda, la carta del mundo, la carta de la justicia, la carta de la fuerza, la carta de colgado, cariño. Siento que esta persona quiere prácticamente que la justicia o el karma llegue a tu vida. No es que vosotros tengan lo que es una deuda, no. Simplemente que quiere justicia, cariño. ¿Qué lo has hecho? A ver, vamos a continuar. Dice, quiero saber si logré mi propósito con todo lo que le hice en agosto, porque José del signo Escorpio. ¿Has logrado tu propósito? A ver, mi niña mala. Vamos a ver. Vale del signo de Sagitario pregunta si ha logrado su propósito. No sé qué has hecho, cariño, pero vamos a preguntar. ¿Has logrado tu propósito? Yo no sé lo que has hecho, pero yo siento, corazón, que José del signo Escorpio quiere venganza. Entonces, te recomiendo que te mantengas alejada de él. La carta de la justicia, la carta de la rueda, la carta del diablo, la carta del mundo, la carta de colgado. Me dice, la consultante ya tiene la respuesta. Entonces, o tienes que hacer caso de tu intuición, o a lo mejor de repente lo que tú has hecho ya te lo han corroborado, cariño. Puede ser que ya has consultado esto a otras personas, pero me dice la consultante ya tiene la respuesta. Yo particularmente veo, corazón, que sí. ¿Por qué? Porque la carta del diablo está lo que es en el presente, cariño. Has sido una niña mala. Por Dios. ¿Qué has hecho, cariño? A ver, dímelo. Dice, me vengué. Ah, te has vengado. Ay, Dios mío. Has sido una niña muy mala, vale. Mereces ser castigada. Mereces ser castigada. La chancla producción. Ay, Dios mío. La chancla producción, corazón. A veces sois muy malvadas, de verdad, sinceramente. ¿Por qué sois así? Sinceramente, vale. Dice, pese afiches de él. Qué bueno, me alegro. Ay, cuánta maldad, estás venenosa. Es Mercurio retrógrado, cariño. Estás envuelta con ese veneno. Ya pareces Géminis, sinceramente. A lo mejor tiene tu ascendente en Géminis. Corazón, sí, pero te recomiendo que lo mantengas lejos, ¿vale? Este personaje quiere venganza, cariño. No sé qué habrás hecho, pero en estos momentos, y Escorpio, uy, 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 cariño, los Escorpios son vengativos. ¿Tú crees que ellos te lo van a dejar ahí libre? No, te lo tienen guardadito, corazón. No vaya a ser que al final la cazadora sea casada, cariño. ¿Por qué? Porque Escorpio no vaya a ser no sé si puedo decir esa palabra, que te conquiste, cariño, y tú pues simplemente vas a decir, es amor, Richard, es amor. No, no es amor, cariño. Simplemente quiere hacerte pagar con la indiferencia, como tú lo has hecho pagar. Bendiciones, corazón. Ya estarás contenta. Lo has logrado, cariño, ¿vale? Te consagras como una víbora más en este canal. ¿Dónde está tu corona? Ay, por Dios, la corona, Richard. A ver, ¿dónde está? Ay, por Dios, la corona, corazón, la corona. Ay, Dios mío, Dios mío. Uy, Dios mío, rompí la corona. Se me cayó por pedazos. Dios mío. ¿Qué has hecho, Richard? No sé, algo se ha caído. ¿Qué has hecho? Mis medias creo que se ha caído. Yo te corono, corazón. Yo te corono como la más venenosa. Es que de verdad no he visto tanto veneno y encima te alegras. Yo te corono, cariño, mi querida. Vale, corazón, vale,
Coronada, cariño, la primera venenosa del super chat. Dios mío. Ay, ¿por qué son así tan vengativas, sinceramente? Porque me fui infiel, hice afiches de él y los pegué por... Ay, Dios mío, ¿por qué has hecho eso? Dios mío. ¿Cómo se te ocurre, corazón? Has puesto carteles diciendo, no confíen en este hombre, te va a poner los cuernos. Corazón, has sido muy malvada. No te quiero cerca en mi vida. Dios mío. Cariño, ¿por qué has hecho eso? Pobre muchacho, sinceramente. Pero has actuado con maldad, pero me encanta. Eres una persona muy tóxica. Nivel mil, cariño, pero me encanta tu toxicidad. Me encanta. Por 2 semanas hice un montón. ¡Ay, Dios mío! Ella no estuvo contenta con un día. Por 2 semanas. Corazón, tú no eres Sagitario, o tú eres Escorpio o Géminis, cariño, porque no puede ver tanta maldad en Sagitario. Ay, por Dios, corazón, ¿era Sagitario o era Sari? Ya me lié ya. A ver, vamos a ver, su signo. Sagitario, oh Dios mío, cuánta maldad, sinceramente, cuánta maldad. Él fue muy malo conmigo. Cariño, por lo tuyo también no se queda corto, corazón, ¿vale? Porque poner afiches, ay, Dios mío. De armas tomar, sí, es de armas tomar, chicos. Así que ya saben tu currículo, cariño. No vayas a contar eso a tus próximas víctimas, porque si no te vas a quedar solterona, corazón, ¿vale? Porque te van a decir la viuda negra, la vengativa, la vengadora, cariño. Dios mío. A ver, Romina, dice Richard. Yo Libra, mensaje de mis guías para lo que me anda preocupando. Vamos a ver, corazón. Voy a comer lo que es un caramelito. A ver, cariño. Vamos a ver. Tengo un poco como herida adentro. Tanto caramelo que estoy chupando, tengo como herida. A ver, vamos a ver. Romina Toledo, del signo Libra. Un mensaje de sus guías. Dice, para lo que me anda preocupando. Vamos a ver. Que Dios Universo me ayude. Romina Toledo, del signo Libra. Un mensaje de sus guías. Que Dios Universo me ayude. Que Dios Universo me ayude. Romina Toledo, del signo Libra. Vamos a ver, corazón. Hoy están venenosas. Eso es Mercurio, ¿vale? Dice. Ay, por Dios, los piojos. No tengo, ¿vale? Dice. Descifre su alma. Desde el momento en que su alma se encarnó, no ha pasado ni un solo día sin cuestionarse las elecciones que ha efectuado en su vida. Concédese el tiempo de mirarse al espejo y concéntrese en su alma. Está listo para tomar lo que es un nuevo camino. Entonces, lo que tú hayas hecho o lo que te está preocupando, cariño, te va a llevar lo que es a un nuevo comienzo, a un nuevo inicio, a la puerta de tu felicidad. Entonces, aunque tú de repente sientas que esto se ha descontrolado o que esto de repente te va a perjudicar, no, simplemente es la pieza que faltaba en el rompecabezas de tu vida para que tú seas feliz. Vas a ver la luz, cariño. Vas a ver la luz, ¿vale? Entonces no te preocupes, mi querida Romina Toledo. Bendiciones, corazón. Coco, ¿cómo estás, Coco? Cariño, por Dios. Vamos a ver. Sigue abierto lo que es el super chat, ¿vale? Ay, por Dios, la niña está venenosa, vale, está venenosa, está venenosa, dice ese cucaracho, oh, Dios mío. Dice, estamos muy malas, mi Richa. Ya veo, ya, es Mercurio retrógrado. Dura hasta el 15, si no me equivoco. 15 o 13 dura Mercurio retrógrado de este mes, ¿vale? Entonces van a continuar muy venenosas, corazón. Ya lo veo ya. Hola, Susana. Dice, Kiara Martínez, entonces, ¿qué pasará en las próximas semanas, meses con la tortuga de Géminis, ya que decidió cuestionarme? La persona que me ha hecho daño es el papá de José de Aries. La persona que me ha hecho daño. Vale. Corazón, mira, piensa que los narcisistas, y yo siento que la energía de tu hombre, de tu tortuga, cariño, posiblemente es de narcisismo. Los narcisistas, cariño, no quieren que la persona que
que está por ellos, que les ama, sean felices. Actualmente él está actuando como un narcisista. ¿Qué va a pasar en las próximas semanas? Te lo voy a sacar con las cartas, pero te digo lo que yo pienso, ¿vale? Simplemente, cariño, no te va a hablar. No te va a hablar las próximas semanas. Te va a tener ahí en angustia. Son de esas personas, corazón, que a lo mejor de repente cuando estás cicatrizando lo que es una herida, van y te sacan los puntos y tu herida queda otra vez abierto. Son personas narcisistas. Pero si a ti te gustan los tóxicos, pues entonces seguirás sufriendo, mi querida Kiara Martínez. Porque ya lo estoy sacando ya. Voy sacando lo que es un test psicológico, aunque a lo mejor de repente muchos por ahí van a decir, Richard, ¿quién eres tú para sacar un test psicológico? Yo les cuento mi historia de psicología. Vale. Cuando yo era joven, hace muchos años, cariño, porque ya tengo 43, me acuerdo que un día estábamos rindiendo lo que es un examen de psicología y yo había estudiado, ¿vale? Yo le soy sincero, yo había estudiado. Pero mis dos mejores amigos no habían estudiado el curso, ya habían hecho lo que es sus chuletas, la plagia que decimos en Perú. Entonces yo estaba respondiendo tranquilo y me miraban, me decían, ¿te falta alguna pregunta? ¿Te falta una pregunta? Y decía, no, no, todo bien. Y mi amigo pensaba que a lo mejor yo lo decía porque tenía miedo. Y me lanza la chuleta, cariño. Me lanza la plagia. Y yo no sabía qué hacer porque, sinceramente, cariño, a mí me costaba plagiar, ¿vale? Entonces, cuando vi que la profesora se dio cuenta, yo agarré, lo escondí en mi mano, ¿no? Porque dije, wow, aquí se va a armar la bomba. La profesora automáticamente vino y me dijo que estás escondiendo en la mano. Yo ni había escrito nada, les juro, nada. Y me pilló con lo que me había aventado este amigo, su plagia, y al final pues me dijeron reprobado. Me pusieron 0,5 creo, si no me equivoco, ¿vale? Que en Perú es malo 0,5. Entonces me dijeron, vas a tener una oportunidad, pero vas a rendir el examen tú solo y te voy a tomar el examen de todo el año. Tuve que leer prácticamente el curso entero, tuve que aprenderme el curso entero. Y entonces, corazón, desde esa fecha me encantó lo que es la psicología. No sé, corazón, me gustó porque lo estudié tanto y me gustaba cómo entender la mentalidad de la gente, que me atrayó la psicología. Yo sinceramente soy un psicólogo frustrado, pero hasta poco tiempo, porque voy a estudiar eso, se acordarán. Entonces fue así que a mí me interesó la psicología. ¿Por qué? Porque me pillaron y me hicieron estudiar lo que es el año entero para rendir el examen final, cariño. Un cuaderno así tuve que estudiar, yo solito, y lo aprobé, lo aprobé. Eso me pasó, cariño, eso me pasó. Por eso que soy un poco psicólogo, cariño, ¿vale? Richard, pues qué mal, porque yo ando planeando viajes, ya los seguiré publicando. Ay, por Dios, la otra tóxica. Kiara, pero ¿por qué no lo bloqueas, cariño? Tú también estás ahí prácticamente, provocando y provocando y provocando. Vamos a ver. ¿Por qué no lo bloqueas, guapa? Eres tóxica, Kiara. Eres tóxica, corazón. Te lo digo así, con todo el cariño del mundo, eres tóxica, cariño. A ver, mi querida Kiara Martínez. Vamos a ver, cariño. Cáncer pregunta, ¿qué va a ser la tortuga de Géminis? Vamos a ver. Ahora que se ha puesto en contacto y que ha reclamado, ¿qué va a hacer? ¿Va a continuar en contacto o lo va a hacer la vida imposible? Tenemos lo que es la carta de colgado, cariño. Te va a hacer la vida imposible. Mira. Corazón, es una persona que quiere tener el control de la situación. ¿Ves este personaje, cariño? Te tiene dominada, cariño. Te tiene dominada, utiliza la labia. Entonces, cariño, este personaje va a desaparecer otra vez y luego te volverá a reclamar. Y así puede pasar 20 años, cariño. Y al final vas a terminar como la loca del muelle de San Blas, fea, arrugada y vieja, cariño. Entonces, te recomiendo que pases de él. Richard, no, Richard, no. Yo lo quiero, Richard. Si tú supieras lo que esconde. Tiene un alma enorme. Tiene un alma enorme, Richard. Si tú supieras lo que esconde, Richard. Su corazón es enorme, Richard. Por eso lo quiero. Entonces, corazón, tienes que ir con cuidado, ¿vale? Me preguntaste si esa energía
esa energía que tú has visto está provocado por tu ex del signo Aries, ¿no? Kiara Martínez pregunta si esa energía está provocado por su ex, que ha visto, dice, como una sombra. Vamos a ver, corazón. Mi querida Kiara Martínez, vamos a ver. La carta del mago es un sí, cariño, y sale lo que es Aries. Es un sí, ¿vale? Pero en complicidad con una mujer, cariño. Hay una mujer de por medio, ¿vale? Una mujer que puede ser mayor de 40 años o a lo mejor de repente casi por esa edad, ¿vale? Cabello negro, ondeado, piel blanca, piel trigueña. Bendiciones, cariño. Betty Barr dice, soy Géminis, encontré un conejo partido a la mitad, solo medio cuerpo, enfrente de mi casa. ¿Fue otro animal o alguien hizo magia contra mí? Ay, por Dios, cariño, qué miedo, ¿no? Mayormente cuando uno sueña lo que es conejo, el conejo representa la, como la insatisfacción, ¿vale? Pero en este caso tú lo has encontrado vivo. Perdón, dividido en dos, ¿no? Ya no estaba vivo ya. Mayormente representa también que a lo mejor el universo quiere decirte, cariño, que tú tienes lo que es una insatisfacción en tu vida, ¿vale? Pero voy a preguntar. Vamos a ver. Dice, Betty Barr pregunta, del signo Géminis, ¿ha encontrado lo que es un conejo partido a la mitad enfrente de su casa? La carta de loco, cariño. En cuestión de respuesta, la carta de loco es un no, pero la carta de loco te está diciendo, tómalo como una forma, como un mensaje de la naturaleza. Te está diciendo, cariño, que posiblemente vas a tener un periodo de inestabilidad, porque tenemos la carta de loco, cariño, ¿vale? Y la carta de loco también te dice, corazón, que tendrías que empezar desde cero. Por eso que te decía el mensaje de los sueños cuando uno sueña lo que es un conejo, cariño, nos hablan de la insatisfacción que uno tiene, ¿vale? Los miedos, las dudas, las inseguridades. No veo que sea un daño, porque me sale la carta del loco, en cuestión de respuesta me dice, no, no es un daño, pero tómalo como un mensaje de la naturaleza, cariño. Hay una insatisfacción, una inseguridad o posiblemente es una semana de inestabilidad, pero no por brujería, sino porque la naturaleza lo dice. La carta de la emperatriz, la carta del colgado, la carta del mundo, la carta del carro, la carta del mago. Entonces, yo lo que siento, corazón, con las demás cartas, me dicen, es una semana o puede ser que también tú has estado pasando lo que es un periodo de inestabilidad, porque tenemos la emperatriz y la carta de colgado. Entonces, la carta del mundo me dicen también, se va a ir cerrando poco a poco. La carta del carro y la carta del mago me están diciendo, tendrías que pasar página. Lo que tú tengas en tu vida, tendrías que dejar de estar mirando para atrás y pasar página. Esto es lo que me dice mi querida Betty Barr. Bendiciones, corazón. Bendiciones. Richard, entonces lo que hicieron el daño son los padres de Aries. Podría ser, cariño. Podría ser. A mí me dice una persona mayor, ¿vale? No me lo confirma que puede ser los padres. Puede ser también yo que sé que está utilizando otra persona para que pueda hacer lo que es algo en tu contra. Bendiciones. Sigue abierto lo que es el super chat. Coquito, cariño, gracias, corazón. Vamos a ver, dice. Hola Richard, la jefa de Leo envió un paquete sin autorización de él. Según dijo Leo, ¿es verdad? Ella sabe quién. Ay, mi querida Coquito, corazón. Yo sinceramente, cariño, ¿qué pasa? Que ahora todo el mundo se va a tomar atributos. Coquito, coquito, coquito. No te enriedes, cariño. No te enriedes, corazón. No, 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 no. Esto no me gusta, coquito. Esto no me gusta, cariño. Una cosa es que tú le hagas un favor a él. Ahora, luego, ¿qué va a pasar de la jefa? También los compañeros de trabajo, también de repente su entorno. Cariño, cariño, no. No, 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 no. Que eso no está bien, Coquito. Eso no está bien, corazón. Dice Richard, hola, la jefa de Leo envió un paquete sin autorización de él. Según dijo Leo, es verdad. Mm, no me gusta, ¿vale? Coquito, no me gusta, corazón. Hazme caso, mi intuición me dice no.
No, corazón. Te estás involucrando mucho, mi querida Coquito. Te estás involucrando mucho en algo que te puede traer consecuencias. Esto se está saliendo de control. No sé si tú lo notas así, cariño. Yo no lo veo bien, pero voy a preguntar, ¿vale? Vamos a ver. Mi querida Coquito 23 del signo Géminis. Vamos a ver. Su jefa ha enviado lo que es un paquete sin su autorización y Leo dice que esto es verdad, ¿vale? La jefa de Leo. Vamos a ver qué me dicen. Que Dios Universo me ayude. Coquito, Coquito, hazme caso. Hazme caso. Yo no lo veo bien. La carta de la torre, cariño, miente. La carta de la torre miente, cariño. Coquito, corazón, ¿por qué si el universo te da tantas señales, por qué no quieres hacer caso de las señales, Coquito? Corazón, yo particularmente no lo veo correcto, corazón, ¿vale? No sé si vosotros recuerdan esta historia, no sé si vosotros recuerdan, es que no sé si había contado esta historia. Si tú me das permiso, Coquito, puedo explicar esta historia. Y si no, pues me quedo calladito, ¿vale? Pero, Coquito, la señal, el universo te está entregando. Yo no sabía nada de eso, dice. El universo te está diciendo peligros, peligros. Vale, perfecto. No puedo decir. Perfecto. Coquito, corazón, ¿cómo te puedo decir? En primer lugar, tú estás en un país, mi querida Coquito, en la cual te controlan todo, cariño. Todo te controlan. ¿Y cómo puede ser que primero es Leo y luego ahora es la jefa? Y luego de la jefa que vendrá su ex suegra, luego vendrá el amigo del amigo, la vecina, Coquito. El universo te está dando señales, cariño, corazón. Tienes que despertar, ¿vale? Esto se está saliendo de control, corazón. Yo creo que Leo está confundiendo las cosas. Una cosa es relación, una cosa es amor y otra cosa es abusarse de la confianza, cariño. Y eso es un abuso de confianza. No caigas en su juego, Coquito. Tenemos lo que es la carta del ermitaño. Mira, un bloqueo, un retraso. La carta de la fuerza. Mira, que es Leo. La carta de la templanza, la carta del sol, la carta de la sacerdotisa, cariño. La carta de la templanza es una carta que me dice, como Coquito me quiere tanto, Coquito lo va a aceptar. La carta del sol y la carta de la sacerdotisa me dicen que esto va a continuar así, ¿vale? O sea, luego de su jefa vendrá otra historia, mi querida Coquito, ¿vale? Yo particularmente, Coquito, te diría, corazón, no sigas con ese juego, cariño. No sigas con ese juego. Eso lo dije que ya era en ningún momento tenía que atribuirse. Lo primero que sentí fue que él me mentía. No sigas ese juego, Coquito. No sigas, corazón. No sé por qué tengo una mala espina, una mala corazonada. Te juro. Es que, ¿sabes qué pasa, Coquito? Que a mis 43 años, te soy sincero, ya mucha gente me ha decepcionado y quizá de repente por no hacer caso de mi intuición. Entonces, si uno hace caso de su intuición, cariño, te evitas de muchos problemas. En estos momentos, Leo está haciendo cosas que no tienen ni pies ni cabeza, cariño. Está haciendo cosas que te puede comprometer a ti. No sigas su juego. No, Coquito. Pero bueno, la última palabra lo tienes tú, no yo. Te voy a sacar lo que es un mensaje del Arcángel Gabriel. Por favor, ayúdenme, que Dios Universo me ayude, que Dios Universo me ayude, que Dios Universo me ayude, que Dios Universo me ayude. ¿Quieres que te diga algo, Coquito? Cuando tú me contaste toda esta historia, yo cuando me fui, y te lo digo en serio, ¿vale? No porque quiera agradarte,
Yo me fui a dormir y recé por ti, Coquito. Dije, espero Dios, por favor, que no se meta en un problema. Protégela, corazón, ¿vale? ¿Por qué? Porque, como te digo, tu voz me recuerda mucho a una tía que está lo que es en Estados Unidos y no sé, te sentí como familia. Entonces, corazón, yo te recomiendo, mi intuición me dice que algo no va bien aquí, algo no marcha bien. Tienes que hacer caso de las señales, Coquito, ¿vale? Yo he pedido por ti en una oración, volveré a pedir otra vez en una oración, pero esta vez no va a ser simplemente para que tú aceptes otra vez esa propuesta, sino para que te alejes. Te soy sincero, ¿vale? Voy a pedir eso porque no me gusta. No me gusta, Coquito, no me gusta. Dice, presencia, yo soy. Abra su alma para saborear el poder que reside en su interior y comprender su misión de vida. Cuanto más acoja la presencia yo soy, más experimentará las energías que le rodean. Usted es un ser divino, así que actúe como tal. ¿Sabes qué me dice con esta carta, mi querida Coquito? Me están diciendo, tú ya sabes lo que está pasando, Coquito. ¿Por qué, por qué no quieres aceptar que aquí algo no va bien? Por qué de repente no quieres ver la luz? Me dicen, eres una persona con una intuición tan elevada, pero en estos momentos estás como perdiendo tu camino, Coquito, ¿vale? Yo tengo una intuición y yo lo que te puedo decir, este personaje no está haciendo bien las cosas, cariño, ¿vale? Tienes que tomar decisiones. La última palabra lo tienes tú, mi querida Coquito, es esto. No me gusta, cariño, no me gusta. Eh, no sé, me da mala espina, Coquito, me da muy mala espina, corazón. No quiero que te hagan daño porque sé que tienes tu familia, tus hijos, porque sé que la vida también, como a todo el mundo, cariño, no te ha tratado lo que es muy bien. No te compliques más la vida, corazón. ¿Por qué te complicas la vida? No lo hagas, cariño. Piensa en ti, piensa en tu entorno también, ¿vale? Entonces, hazme caso, corazón. Bendiciones, Coquito. Espero que reacciones, ¿vale? Espero que reacciones. Yo, sinceramente, cariño, aquí hay un chanchullo, como decimos en Perú, corazón, que está más claro que el agua. Muy bien. Vale, dice, ¿cuándo habrá comunicación frente a frente con José? Ay, por Dios, cariño, es que eres tóxica, Dios mío. Cariño, vale, si yo te he dicho que este personaje está buscando venganza, ¿por qué quieres verlo? ¿Acaso quieres, Richa, necesito ser castigada porque he sido una niña muy mala? He sido muy mala y merezco castigo. Ay, Dios mío. Porque eres tóxica. ¿Por qué tanta toxicidad, corazón? A ver. ¿Habrá un contacto frente a frente? Vamos a ver. Vale, pregunta. ¿Habrá un contacto de comunicación frente a frente porque ella quiere saborear a su víctima, ¿vale? Es así. Ella es venenosa, perversa. Vamos a ver. Vale, pregunta. ¿Habrá contacto frente a frente con José de Escorpio en este año? Ella es Sagitaria, ¿vale? La chica mala, la amante religiosa. Vamos a ver. La carta de la luna te sigue diciendo no lo busques. La carta del mago, la carta de los enamorados, la carta del diablo, la carta del sol. Sí va a haber un encuentro en este año, cariño, y se van a sacar los ojos. Te voy a sacar una fecha aproximada, corazón. Yo te recomiendo que pases, ¿vale? Ay, de verdad, ¿por qué son tan tóxicas, cariño? No entiendo. No entiendo, corazón. Son como, yo qué sé, como esas hierbas malas. Los arrancas y sigue creciendo. A ver. Ay, Dios mío, Dios mío, Dios mío. He creado monstruos. He creado monstruos, sinceramente. A ver. Ay, por Dios, sí que se tarda, cariño. Sí que se tarda. Ay, Dios mío. Muy bien. Vamos a ver, ¿qué me dicen? Me dicen 6 días, 6 semanas o 6 meses, cariño. 6 días, 6 semanas o 6 meses, corazón. Tu historia va a ser, yo que sé, a lo mejor de repente en 6 semanas. 6 semanas, no. 6 meses, dice. Dentro de ese rango, me dice, ¿vale? Si es antes, mejor, cariño. A lo mejor de repente, yo que sé, te ayuda a rellenar el pavo, cariño. Y tú como una amante religiosa, una vez que lo tienes a tu costado, volteas con esa mirada de seducción, lo arrancas la cabeza y te lo comes, cariño, porque así son las mantis. Así son las mantis religiosas.
6 días, 6 semanas o 6 meses, mi cascabel. Bendiciones, cariño. Ella es venenosa, ella es venenosa. Dice Coco. He notado ya algunos meses que me han pasado cosas muy raras y muy fuertes. Yo me estoy protegiendo, me están haciendo magia negra y vudú. A ver, corazón. Recuerda que la magia llega a vuestras vidas cuando vosotras están constantemente atrayendo esta energía, corazón, ¿vale? ¿Ustedes creen que a mí cuánta gente de repente, yo que sé, especialmente sus ex, me querrán ver, yo que sé, fuera del sistema? Pero yo trato de no pensar en esto, cariño. Me reinvento, me reinvento, me reinvento. ¿Por qué? Porque todo es energía, mi querida Coco. Si tú estás pensando constantemente en que te va a llegar algo malo, pero te llega entonces algo malo, tienes que cambiar el chip. Un mal momento, un mal día, todos los tenemos, cariño. Es como si yo dijera en estos momentos, vale, me ha dado lo que es un golpe de aire porque estoy sudando mucho, me duele un poco la cabeza, he estado todo el día mal. ¿Será que me están haciendo daño porque a lo mejor ya pronto llega la operación? No, cariño, simplemente pues la naturaleza es así. ¿Qué vamos a hacer? Tienes que tener mucho cuidado con tus energías, mi querida Coco. Vamos a ver, corazón. Mi querida Coco dice que últimamente salió la carta del carro. Corazón, Dios mío, es que de verdad. Coco, en cuestión de respuesta es un sí. Y mira quién sale. Siempre te persigue la kármica. Siempre te persigue cáncer, cariño. Ya tienes la respuesta. ¿Quién es? ¿Vale? Porque sé que me vas a preguntar. ¿Y quién es? Cáncer. Cáncer, mi querida Coco. Cáncer. Siempre te persigue cáncer. Entonces, corazón, ya tienes la respuesta, ¿vale? Es sí, mi querida Coco. Protégete más. Tienes que luchar con esa energía continuamente. La limpieza del huevo, la limpieza de la lumbre. Busca lumbre, Coco. Yo cuando vaya a Perú, prometo traer varias piedras de alumbre y voy a sortear, ¿vale? ¿Por qué? Porque mucha gente me dice, Richard, no lo consigo. Pues traeré yo que sé unas 10 bolsas de alumbre y lo sortearé. Lo sortearé y vosotros para que hagan su limpieza. El alumbre, cariño, es lo mejor que pueden encontrar lo que es en cuestión de limpieza. Háganse la limpieza del alumbre, cariño. Les digo por experiencia, es lo mejor. Tienen lo que es el video en mi canal. Cuando vaya a Perú voy a traer un par de bolsitas, unas 10 bolsitas, y lo voy a sortear, cariño, ¿vale? Les voy a regalar para que vosotros se hagan su limpieza, porque mucha gente me dice, Richard, no lo consigo. Si las ganadoras son de Perú, pues prefiero no enviarles. ¿Por qué? Porque ellos tienen mucho alumbre, corazón. Me gustaría que ganen de otros países, pero bueno, todo es libre albedrío. Si ganan de Perú, pues también tendré que enviarle de alumbre, aunque me dirán, Richard, ya lo tengo ya. Entonces, si las ganadoras salen de Perú, sería bueno que vosotras o vosotros digan, Richard, aquí en Perú abunda el alumbre, regala a otro país. Eso sería perfecto, ¿vale? Entonces, háganse la limpieza del alumbre, es lo mejor, es la limpieza mejor que puede existir. Dice Richard, su jefa sabe de mí. A ver, vamos a ver, Coquito. Corazón, mi querida Coquito, claro que sabe de ti. Si no, ¿por qué he enviado lo que es ese, ese paquete? O si no, a lo mejor de repente puede ser que Leo se lo esté inventando. Vamos a ver, ¿vale? Mi querida Coquito 23 pregunta, ¿su jefa sabe de ella? Mi querida Coquito 23 pregunta si su jefa sabe de ella. La carta de la muerte, la carta del colgado, la carta de la estrella, perdón, el juicio y la carta de la torre. Dice, la consultante ya tiene la respuesta. Entonces me dicen sí o lo que tu intuición te diga, corazón. Dice, la consultante ya tiene la respuesta. ¿Qué es lo que te dice tu intuición, cariño? A ver, mi querida Coquito, ¿qué es lo que te dice tu intuición? Dice, solo que se hace, dice. A ver, Coquito, dime corazón, ¿qué es lo que dice tu intuición? A ver, Coquito, corazón, ¿dónde estás, Coquito? Vamos a ver. Sigue abierto el super chat. Quiero chismes, cariño, como el cuento de Kiara. Ay, por Dios. O de Vale.
que sí, eso lo envió. Fue para hacer una discusión entre nosotros. Cariño, no trates de justificar esto. Tú estás tratando de justificar, cariño. Da igual que sea para una discusión, te está metiendo en un problema, Coquito. Tú estás buscando una justificación. Tú estás buscando cómo salvar a Leo. Cariño, ¿cómo va a saber su jefa tu dirección si no le ha dado lo que es Leo, corazón? ¿Te pones a pensar en eso? ¿O acaso su jefa va a entrar lo que es? Porque encima, te doy un dato, no sé cómo funciona en Estados Unidos, pero aquí en Europa está muy controlado lo que es los datos personales, cariño. Entonces, si una persona utiliza tus datos personales, eso es demandable en Europa. Es demandable, corazón, ¿vale? Entonces, ¿cómo crees que ha obtenido tus datos, mi querida Coquito, corazón, ¿vale? Aquí, eso es lo bueno que tiene Europa, ¿vale? Si alguien utiliza, perdón, tus datos sin tu permiso, es demandable. Te soy sincero. Vamos a ver. Entonces, ¿cómo crees que ha sabido tu dato? Y él también no tiene las pelotas para detenerla. Cariño, cariño, Coquito, sigues justificando, corazón. ¿Quién te dice a ti, mi querida Coquito, que a lo mejor de repente esto es en mutuo acuerdo, cariño? Corazón, porque no puede hacer. Yo sinceramente siento, cariño, o la jefa con él se han puesto de acuerdo para enviar esto, cariño, o simplemente te está mintiendo. Entonces, ¿por qué te digo? Porque aquí en Europa está controlado esto. No pueden tomar tus datos personales. Eso está penado, corazón. Yo lo que siento, Coquito, siento que tú lo estás justificando, cariño. Sabes que el mal está ahí, pero tú estás buscando una forma de salvar, de justificar. Yo siento esto, te soy sincero, ¿vale? Entonces, mi querida Coquito, no justifiques a Leo, corazón, ¿vale? Porque esos datos, si supuestamente existe la jefa, esos datos, cariño, ha llegado, ¿por qué? Porque Leo lo ha entregado, no porque su jefa lo ha ranchado. No, no funciona así, corazón. Ya eso pensé que están de acuerdo y me enviaron eso sin autorización. Yo también pienso eso, Coquito. Entonces, no justifiques a Leo. Tú estás buscando una justificación y no puede ser, cariño. Abre los ojos, Coquito. Abre los ojos, corazón, ¿vale? Aquí hay algo. Esto me huele a... Ay, no sé si puedo decirlo por YouTube, porque YouTube nos limita tanto. Ay, no sé a qué huele esto. Esto huele como cuando yo no me baño 3 días. Así, corazón. Huele mal, huele mal. Esto huele mal, corazón. Richard, en 3 días. Bueno, me baño todos los días, ¿vale? Lo soy sincero. Me baño todos los días, corazón. Dice el superchat de Coquito. Vamos a ver, continúa abierto lo que es el super chat, corazón, continúa abierto. Ay, qué asco, dice. Cariño, me baño todos los días. Te pongo como ejemplo. 3 días sin bañarse, corazón. Ya está. Muy bien. Vamos a ver. Sigue abierto lo que es el super chat, ¿vale, chicos? Sigue abierto lo que es el super chat. Vamos a ver. Dice Richard, le pregunté a Aries y le di las características que me dijiste y es la mamá y el otro el padrastro. Lo has preguntado, Aries, cariño. Ay, por Dios, corazón, estás jugando con fuego. Estás jugando con fuego, Kiara. Mira, Kiara. Vamos, por más que a lo mejor de repente un hijo o una hija tiene que ser muy malo, muy mala, corazón, para delatar a su propia madre o a su propio padre. En este caso, su padrastro no cuenta. Entonces, corazón, yo siento que tú estás jugando con fuego, cariño, ¿vale? ¿Por qué? Porque es su familia, cariño. No te metas en camisa de 5 varas, mi querida Kiara, ¿vale? No te metas, porque tarde o temprano tú vas a salir perdiendo en esto. ¿Quién te dice a ti que un día, de repente, yo qué sé, por X motivos tú tienes una relación con Aries? Y un día, de repente, yo qué sé, discutes y de repente la suegra, yo qué sé, sale a tu favor. Aries automáticamente va a decir,
¿Tú por qué tanto confías en Kiara? Si Kiara pensó en un momento de que tú eres una bruja. Cariño, te estás metiendo en camisa de 5 varas. No te prestes para ese juego. Es que de verdad, hoy las noto sumisas y yo necesito mujeres venenosas, guerreras, cariño, ¿vale? Astutas, cariño. Y hoy los noto sumisas. Hoy las noto, yo qué sé, corazón, como si no conocieran mundo. Se están portando como niñatas, aunque no son niñatas, porque más de una ya de mi quinta, tiene más de 40 años aquí. Entonces, ¿por qué se están portando como niñatas? Las quiero venenosas, pero no están siendo venenosas. ¿Cómo se te ocurre, mi querida Kiara, corazón? Un día este hombre te va a poner en contra de la madre si vosotros de repente tienen algún tipo de lío de discusión. No juegues con fuego, guapa, ¿vale? Bendiciones, corazón. Es que de verdad, para eso no son astutas, ¿no? Para estar pensando en hombres, para eso sí son astutas, pero para eso no son astutas. Es que de verdad, producción la chancla, ahora mismo. A ver, vamos a ver. Vale, dice, quiero saber si Paola de Virgo se enojó con José del signo Escorpio por los afiches. Supe que sí, hasta que lo echaron de la casa. No sé si será verdad. Ay, Dios mío, la niña está venenosa. Vamos a ver, Vale del signo de Sagitario pregunta si Paola de Virgo se enojó con José del signo Escorpio por los afiches que puso. ¿Es normal que se enoje? No, Dios mío. Sí, corazón, sí. En cuestión de respuesta es un sí, porque sale la carta de la sacerdotisa. Lo han echado de casa, la carta del diablo, muchos problemas, la carta del mundo, la carta de la justicia, la carta de la templanza, la carta del loco. En cuestión de respuesta me dicen que sí, pero cierra con la carta del loco y la carta de la templanza. Él va a intentar la forma de justificar o está intentando la forma de poder justificarse, cariño, pero sí, ¿vale? Yo particularmente veo que no es el fin. Veo que también tu hombre, cariño, del signo Escorpio, está con una tóxica, cariño, porque, bueno, es normal que actúe así, ¿vale? Ver esos afiches de su hombre, cariño, pues es normal que se sienta mal, pero veo que no lo deja, corazón. Ten cuidado con Escorpio, ¿vale? ¿Vale? Ten cuidado porque él busca venganza. Te soy sincero. Bendiciones, corazón. Vamos a ver. Dice, venenosas, dice, venenosas. Es que de verdad, mi querida Kiara, Richard dice, es que Ari es el papá de mi hijo y esos señores me han odiado porque dice que le quité la plata, la cual no es cierto. Da igual, corazón, da igual. Es su madre. Tarde o temprano, siempre llama lo que es el lazo de familia. No te confíes, cariño. Si tú sospechas que a lo mejor de repente su madre es una bruja, te lo guardas para ti, guapa. Y tienes que ir con cautela, con cuidado, pero no lo comentes esto al hijo, cariño. Entonces es por lógica, corazón. Vamos a ver. Dice Nicolás Araya, Richard, soy cáncer, del 11 de julio como yo, cariño, por Dios. ¿Cómo mira en mi emprendimiento de bordados? ¿Qué debo hacer para mejorar? Vamos a ver, corazón. Me encanta. Los cáncer siempre emprendedores. Me encanta. Vamos a ver. Nicolás pregunta, del signo cáncer. Nicolás del signo cáncer pregunta, ¿cómo le irá en el emprendimiento de bordados? Que Dios universo me ayude. Que Dios universo me ayude. Nicolás del signo cáncer, ¿cómo le irá en el emprendimiento de bordados? Vamos a ver, corazón. Que Dios universo me ayude. Siento esta carta. La carta de la sacerdotisa, cariño, confía en ti. Me están diciendo que estás preparado o preparada, no sé, ¿vale? Recuerda que en cuestión de energía no clasifica género, ¿vale? La carta de la sacerdotisa es una carta, cariño, de ideas, de sabiduría, de avance. Dice que tú estás preparado, preparada, vas a llegar lejos, vas a actuar con madurez, vas a actuar con inteligencia. Entonces, cariño, siento que tu emprendimiento va a ir bien. No dudes, cariño. ¿Por qué? Porque la carta de la sacerdotisa dice, tienes todas las armas, tienes toda la capacidad para sacar adelante este emprendimiento. La carta de la templanza
la carta de la justicia, la carta del mago, la carta de la rueda y la carta del ermitaño. Es importante, me dicen también, tenemos la carta de la templanza que está fuera de la lectura. A lo mejor de repente puede ser que las cosas quizás todavía se están poniendo lo que es en orden, de repente porque hay un asunto pendiente que tú estás resolviendo, lo que es en la parte laboral, aunque estés en un nuevo emprendimiento, ¿vale? Entonces, todo se va a poner lo que es en orden, me dicen, y con la carta del mago, la carta de la rueda, si tú quieres que este emprendimiento salga a flote, o buscas de repente, yo que sé, personas que saquen tu producto al mercado, tanto lo que es nacional como internacional, o utiliza lo que es las redes sociales también. Si tú me dices, Richard, es una empresa grande, entonces empieza a exportar. No te quedes en tu lugar, ¿vale? Pero esto se va a ir poniendo paso a paso. Tenemos lo que es la carta del mago, me dicen que esto va a funcionar. Bendiciones, cariño. Muy bien, ya está. Vamos a ver, te va a ir bien, ¿vale? Pero confía en ti, mi querido Nicolás, confía en ti, es esto. Vamos a ver qué dice Kiara. Coco exacto, pero esos señores no lo ven, pero sí, bueno, al final con él sí. Yo he salido delante, la plata no me falta. Ay, por Dios, mi niña, Kiara Martínez. A mí, a mí me sobra plata en mi casa, ¿vale? Por 100,000 guaraníes, por 100,000 guaraní, me querían llevar, ¿vale? Los tres, yo estaba comiendo asadito, Ay, por Dios, Kiara. A mí me sobra la plata, ¿vale? Si quiere 10,000 guaraní, pues me lo pide. Yo estaba comiendo asadito tranquilo. Por 10,000 guaraní me quisieron llevar. Ay, Kiara, me encanta. ¿Han visto esa parodia, cariño? Entre tres me quisieron llevar por 10,000 guaraní y yo le dije que no. Ay, por Dios. A mí me sobra la plata. Kiara, te quiero. Muy bien. Dice, saludo para todas las lobas empoderadas. Ay, por Dios, corazón, llegó una venenosa, Rosa Uribe. Saludos para todas las lobas empoderadas, dice. Cariño, no están tan empoderadas, las veo sumisas, Rosa Uribe. Dice, a ver, vamos a ver, dice Rosa, saludo, dice Isa Wester, aquí presente, aquí presente. Hola, por fin. Todavía no estoy respondiendo gratis, chicos. Estoy respondiendo todavía el super chat. Está abierto lo que es el super chat. O si no, pongo TikTok. Estoy tentado a poner TikTok. No quiero entrar a TikTok. Me cansa, me estresa, sinceramente. Fastidia mi aura, mi buena energía, corazón. Vamos a ver, está abierto lo que es el super chat, ¿vale, chicos? A ver, ¿quién ha dicho que tiene plata? Que me haga donaciones. ¿Quién ha dicho que tiene plata? Que me haga donaciones esa persona que ha dicho que tiene plata. Muy bien, está abierto el super chat, ¿vale? Todavía no estoy respondiendo gratis, se lo digo así, para que no existan malos entendidos. Entre tres me quisieron llevar y yo le dije que no, por eso no, 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 no. 10,000 guaraní. A ver, por favor, ¿quién ha dicho que tiene plata? Kiara. Kiara, corazón, te noto guerrera. Ha habido un subidón. Ha habido un subidón, Kiara. Muy bien. Vamos a ver, dice Sara, bendiciones Richard desde Cuba. Bendiciones, corazón, Sara, del signo Virgo. Vamos a ver, está abierto el super chat, lo tengo que recordar constantemente. Vamos a ver, que decían conectando. Cuénteme chisme, quiero chisme también. Esto es una mezcla de chisme también. A ver, chicos, quiero chisme. Vamos a ver. Ay, por Dios, hoy están tranquilitas. O Coco la ha puesto a raya. A lo mejor Coco la ha puesto a raya. Dice Richard, eso, vuele a caso cerrado. A caso cerrado. Ay, por Dios, cariño. Ese programa todavía lo imitan aquí. Aquí en España lo imitan. Lo imiten, perdón. Dice Lucy Lu, Richard, gusto en saludarte. Bendiciones, corazón. Bendiciones. Saludos, Sandra, Milena, Caro, Jimena. Muy bien. Vicky Baez. Muy bien, corazón. Otra donación. A ver, cariño. Richard Chisme regresó el con Yoka. Ay, no, no. A ver, ahora lo veo, corazón. Dice, voy a responder, ¿vale?
Richard, Bonani, qué bien lo pasó contigo. Corazón, Bonani, benvinguda a nuestro canal, cariño. Como parlas catalán, Bonani, Bonani, filla, Bonani, noia. Vamos a ver, dice. Vicky Baez, mi Richard chulo, bello, precioso. Ay, por Dios, la niña. Ella quiere que le diga todas las cosas buenas. Tú no sabes, cariño, que yo soy venenoso. Dice, quiero saber si mis papeles salen en este año. Espero que sí, ¿vale? Ya quiero viajar y más si a mi socia se le regresa. Ay, Dios mío, está venenosa. Se le regresa el karma. Quiero el cucaracho de libras si regresa o no, si no ya para irme con el otro. Ay, Dios mío, la niña tiene plan B. Ella tiene plan B. A ver, corazón, no me has puesto tu signo, pero de tu hombre sí, ¿no? De tu hombre sí te acuerdas, Vicky Baez. De su hombre sí, pero de su signo no. Ella se olvida de ella. Richard, primero mi hombre, ¿vale? Vicky Baez, ponme tu signo, corazón. Soy Escorpio. Encima eres, yo que sé, vengativa, mala y venenosa, pero se olvida de su signo. ¿Cómo puede ser, cariño? A ver, Vicky Baez dice, Richard chulo, bello, precioso. Gracias por los halagos, cariño. Vamos a ver. Vicky Baez pregunta, quiero saber si mis papeles salen en este año. Que Dios Universo me ayude, por favor. Que Dios Universo me ayude. Para Vicky del signo Escorpio. Vicky del signo Escorpio pregunta si en este año le salen sus papeles. Vicky del signo Escorpio pregunta, que Dios Universo me ayude. Vicky Baez. Vicky Baez del signo Escorpio pregunta si sus papeles le salen este año. Por favor, ayúdeme. Por favor, ángeles, arcángeles, Dios, por favor, especialmente Dios, ayúdenme. Vamos a ver. La carta del carro, cariño. La carta de la rueda. La carta de la fuerza. La carta de la justicia y la carta del Papa. Te va a salir. Pero me sale lo que es la carta de la fuerza. Si tú estás en Estados Unidos, por lo que veo por la moneda, posiblemente tú el viaje que vas a estar haciendo o los papeles también está más relacionado a lo que es para fin de año o cuando empiece el verano en tu país, ¿vale? Porque me sale la carta de la fuerza. En cuestión de respuesta me dice que sí, pero yo me inclino más para fin de año, ¿vale? Para fin de año o cuando empiece lo que es el verano. El verano, lo que es en tu país, cariño. Tenemos lo que es la carta de la justicia y la carta del Papa, entonces me dicen que sí, me confirman que sí. O puede ser que va a tardar lo que es un año también, máximo, pero de que te sale, te sale. Te sale, ¿vale, corazón? Yo me inclino más para el verano de tu país. Me inclino más. Si tú estuvieras lo que es, bueno, también ya pasó ya, el mes de agosto ya pasó, porque sale la fuerza. Entonces, o es en el mes en el verano de tu país, o de repente es en el mes de agosto también, cariño. Entonces puede tardar lo que es un año. No me arriesgo a decirte que es en este año, pero te voy a sacar una fecha para ver cuándo empiezas a ver las primeras luces, por decir así, de este trámite legal. Vamos a ver, corazón, una fecha. Que Dios Universo me ayude, que Dios Universo me ayude para Vicky, que Dios Universo me ayude para Vicky, una fecha aproximada. Vamos a ver, corazón, Vicky, vamos a ver, por favor, Dios Universo, por favor, Jehová, arcángeles, ángeles, guías. Uy, por Dios, las cartas. A ver, se cayó las cartas, cariño. Vamos a ver. La carta del mago, corazón. Y tengo lo que es la carta del mundo. Me dicen, cariño, con esta carta, posiblemente, corazón, a partir de este mes, cariño, vas a empezar a ver las primeras señales. Vale, entonces, a partir de este mes de Virgo, como que las cosas van a empezar a fluir, o de repente te sale en este mes de Virgo, o puede ser en el mes de Aries, ¿vale? Porque salió lo que es la carta del mago. Entonces, cariño, te va a salir. Mes de Aries, estamos septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero. Yo diría que va a ser en el verano, ¿vale? En el verano, corazón. Pero si tú me dices casi listo, puede ser también en septiembre, pero te sale, cariño, te sale.
a ver qué más dice. Dice, ya quiero viajar y más si a mi socia se le regresa el karma, cariño. Esperemos, porque me ha salido la carta del mago en primera. A lo mejor es este mes, cariño. ¿Quién te dice a ti que te llega ese documento en este mes? Si no, en el verano, corazón de tu país. A tu socia le va a llegar el karma. A tu socia le va a llegar el karma. Que Dios universo me ayude. La carta de la templanza nos hablan de karma. Le va a llegar el karma, corazón. Es un sí rotundo. La carta del diablo, la carta de la sacerdotisa, la carta del mundo, la carta del mago, la carta de la muerte. Y posiblemente puede ser que está relacionado con el trabajo, opuestos también, porque tenemos lo que es la carta del diablo al costado de la carta de la sacerdotisa. Sí, mucho te sale este mes, cariño. ¿Por qué? Porque sale lo que es la carta del mundo. Me dan a entender, cariño, que este mes de septiembre es un mes decisivo para ti, tanto lo que es en el viaje como también lo que es con el karma. En este mes, cariño, muchas cosas van a salir lo que es a la luz, muchas cosas van a llegar por destino y también llega lo que es el karma, ¿vale? Vamos a ver qué más me dice. Dice, pero quiero al cucaracho de Libra si regresa o no. Ay, Dios mío, la niña. Vicky de Escorpio pregunta. Mi querida Vicky de Escorpio pregunta, Libra, ¿regresa a su vida? Mi querida Vicky, a ver, saltó una carta. La carta del mundo, cariño, otra vez sale Virgo, corazón. Mira, otra vez sale Virgo. Me dicen que sí va a regresar. Este mes de septiembre, corazón, muchas cosas se van a poner en orden en tu vida. Entonces, que no te llame la atención, que posiblemente vas a tener contacto de Libra para bien o para mal en este mes de septiembre o finales del mes de septiembre. Lo que está relacionado con el karma y también lo que es el viaje. Este mes, cariño, es muy importante, ¿vale? Me dicen que sí, aunque no te puedo centrar la fecha exactamente porque son fechas muy próximas, pero me dicen que sí. En este mes de septiembre es importante. Dice, a ver, carta guía, carta consejo, carta guía, carta consejo. Prepárate, Scorpio, Vicky, prepárate, porque este mes de septiembre es decisivo para ti. Vamos a ver, carta guía, carta consejo, carta guía, carta consejo, mi querida Vicky, carta guía, carta consejo. Vamos a ver, corazón. Otra vez la carta del mundo, corazón. ¿Qué me está diciendo? ¿Pero qué me está diciendo? ¿Sabes qué me dice Vicky? Me dice que la suerte te acompaña. Me dice que el karma va a llegar lo que es a tu favor. Me dice que lo que tú deseas te va a llegar, corazón. Este mes de septiembre decisivo, te ha salido 3 o 4 en toda la lectura. Las 4 tiradas que he hecho, te ha salido, corazón. Te ha salido. Este mes, mi querida Iris, es un mes de Vicky, perdón. Mi querida Vicky, es un mes decisivo para ti. Entonces, prepárate, corazón. Prepárate, ¿vale? Porque este mes es importante. Puede ser viajes, comunicación con Libra. Tus ojos van a ver el karma. Algo maravilloso pasa para ti. Ya me estarás contando. Dice, dame tu corona. Yo te corono, corazón. Porque, ¿cómo puede ser que haya salido 4 veces la carta del mundo? Te estás diciendo que va a llegar una sorpresa o simplemente vas a ser premiada. Te corono, cariño, no por venenosa, sino por suertuda. Por suertuda, corazón. No por venenosa, sino por suertuda. Yo te corono, cariño, por Dios, ya está, en mi cabezota no entra. Muy bien, corazón, bendiciones. Bendiciones. Te acordarás que en este mes va a ser muy bueno para ti. Te acordarás, Vicky. Ya me contarás si quiero testimonio. Richard, te estás arriesgando, que si es malo también te lo va a decir. Da igual, pero me lo dices. Este mes va a ser importante para ti. Dice, a nosotras también corona, nos dice. Tengo que escuchar veneno, Rosa Uribe. Cuéntame algo venenoso y te corono, corazón. Muy bien. Dice, me volvió a escribir después de 2 años y medio. Ay, Dios mío, la niña, todavía no es gratis, Susana. Chisme, chisme, dice, chisme. Todavía no es gratis, cariño. Todavía no es gratis, ¿vale? Bueno, ya va a ser 2:30 ya. Y yo creo que tengo que dormir temprano porque me estoy recuperando recién.
¿Sabe qué pasa? Que yo creo que como yo estoy grabando y entonces el clima está un poco rara, no está haciendo tanta calor como antes, ¿vale? Pero igual se siente el bochorno y en estos días yo me he confiado, me he estado cambiando cerca del aire acondicionado y yo creo que ahí me ha dado lo que es un golpe de aire y por eso que estoy un poco pachucho. Pero lo importante es que no es tan fuerte. Es que no me, últimamente como tomo mucha verdura, como mucha verdura yo, últimamente no me da gripe. Y si me da, me dura un día, le soy sincero. No me dura más. Vamos a ver. Dice, Kiara Martínez, ¿sabes que mi separación con Aries fue por esos viejos, todo porque a Aries lo ven como banco? Y como ves, yo ya no estando con los, duele verme que me sigue mejor que antes y viajando. Vale, corazón. Pero bueno, cariño, siguen siendo su familia. Siguen siendo su familia. Yo te recomiendo, cariño, que no te confíes, ¿vale? Richard, hay música, no, corazón. Tendría que ser mañana. Mañana debería cantar, ¿vale? Voy a tomar agua. Mm, mm, mm. Bueno, un super chat más y empiezo a responder gratis para irme a dormir temprano, chicos, porque necesito abrigarme para transpirar más. Vamos a ver, un super chat más y empiezo a responder gratis, chicos. Muchísimas gracias por su apoyo. Gracias por estar siempre lo que es en el canal, acompañándome. Nos hemos divertido mucho y me encanta hacer los super chat con ustedes, ¿vale? Es una comunidad que siempre están presentes y te soy sincero, me gusta, ¿vale? Porque lo peor sería que un día, yo que sé, abra lo que es el super chat y no se conecte nadie, es cariño. Sería, yo que sé, terrible para mí, me deprimiría. a a ver un super chat y empiezo a responder gratis. Hoy de verdad, Richard dice, eres mi papi, mi chulo, mi rey. Ay, Dios mío, Iris Esperanza quiere pregunta gratis. Por eso me está diciendo eso. Ella quiere pregunta gratis. Richard, eres mi papi, mi chulo, mi rey, dice. Los millonarios que donen, dice. A ver, ¿quién ha dicho que tiene plata? Vamos a ver, ¿quién ha dicho? Él es mi amor, dice. ¿Quién? Aries Corazón. Aries o yo. Eso no va a pasar, dice. Tú eres nuestro rey. Ay, gracias, cariño. Muchísimas gracias, corazón. Gracias. Tú, ay, gracias, Kiara, cariño. Como tienes un corazón tan enorme, porque quieres a Géminis, quieres a Aries, ahora me quieres a mí, cariño. Eres tan voluble. Me encanta. Ella tiene un corazón enorme, no lo cabe en su pecho, no lo cabe. Muy bien. Sí, Iris está amorosa. Ya, cariño. Iris está amorosa, cariño. Iris está amorosa, dice. Rosa Uribe, estás muy venenosa hoy, dice. Yo creo que Rosa Uribe siempre viene venenosa. Rosa Uribe siempre viene venenosa, ¿vale? Porque ya lo observo ya. Tiene mucho veneno ella, pero me encanta. Bienvenida al club, cariño. Bienvenida al club. Debe ser de cáncer, dice. No, ¿qué signo eres, Rosa Uribe? A ver. ¿Qué signo eres? Dice, un cáncer en su vida quiere a Kiara, dice, un cáncer en su vida quiere a Kiara. No, pero ella es cáncer, cariño, ¿qué hacen dos cáncer juntos? Van a terminar lunáticos y locos. No lo conviene, corazón, otro cáncer, porque son muy dramáticos los cáncer. Y dos cáncer, no. Vamos a ver. Rosa Uribe, ¿qué signo eras tú, guapa? No me acuerdo de tu signo, solo me acuerdo de tu veneno, pero de tu signo no. Mi ex es cáncer, dice. Seguro que era un dramático, un lunático. A lo mejor paraba gritando todo el día. Se encerraba en su cuarto y no hablaba, cariño. Dice, yo necesito un hombre, dice, pero hombre, hombre. Ay, Dios mío, la niña. Ella no pide pequeñez, ella pide abundancia. Dice, y es lo peor, anda bloqueado, dice, anda bloqueado. Sí, cariño, porque son muy tóxicos. Los cáncer, no todos, pero la mayoría son muy tóxicos, cariño. Soy venenosa, pero buena onda. Escorpio, ya veo, corazón. Los escorpios tienen veneno puro, son vengativas, son vengativos. Ya lo veo ya. Dice, sí, me llama en privado, dice. Peor se me... Sí, me llaman privado.
Sí, corazón, son muy tóxicos, sinceramente. No te metas con un cáncer. Yo soy cáncer también, pero soy un cáncer evolucionado, ¿vale? Ya no estoy para toxicidades, ya no estoy. Dice Kiara, yo también quiero comer. Ay, Dios mío, Iris, corazón. Tú estás hambrienta, cariño. Iris, debe ser el sol de Perú, debe ser el sol de Perú. Ella está hambrienta, ella necesita vegetales. Dice, a mí me desbloqueó y no me escribe. Claro, cariño, te está torturando. Está viendo tu reacción. Muy bien. Voy a responder gratis para irme a dormir, ¿vale? Porque estoy todavía un poco convaleciente. A ver, ¿qué me dicen? Vamos a responder, cariño. Voy a responder gratis. Te felicito, que bien actúas. Uy, ¿quién me ha enviado un mensaje? Ah, muy bien. Vale, ya está. Te felicito, que bien actúas. En tu papel continúa. La gente de dos caras no lo soporto. A ver. A ver, Piscis, ¿ves? Siempre me dicen, Richard, vas a enviar bonus, y cuando le entrego bonus, pues no responden como tal. Es que de verdad, no le voy a entregar lectura bonus, lo voy a castigar. Así que más vale que empiecen a mirar los videos ya, pero ya. Todos apoyen a Piscis. A ver, chicos, apóyenme y vayan a ver lo que es el signo de Piscis completo y también de Acuario para poder entregarle lecturas bonus. Hagan su obra de caridad, cariño, ¿vale? Piscis y Acuario, miren su lectura completa, si me pueden apoyar, chicos, para que pueda crecer esos signos para entregar lectura bono, para que YouTube promocione. Apóyenme, aunque no sea su signo, apóyenme, ¿vale? Por favor, se los pido. Piscis y Acuario, apóyenme, chicos, por favor. Sé que me dice Richard, mi tiempo vale oro, Richard. Yo lo sé, corazón, pero por favor, apóyenme para que YouTube promocione su signo. Si no, cariño, no hay incentivo, no hay incentivo. A ver, dice, yo miro todos los signos, gracias, Rosa, corazón, tú vales un Perú, tú vales un Potosí, cariño, vales oro. Dice, a ver, Lucy Lu dice, por fin lograré viajar como planeé, soy Sagitario. Lucy Lu de Sagitario pregunta si por fin va a lograr viajar como planeó. Lucy Lu de Sagitario pregunta, por fin lograré viajar como planeó. Vamos a ver, corazón. Que Dios universo me ayude. La carta de la muerte, la carta de la emperatriz, es que no es una carta negativa ni positiva. Vamos a ver, corazón, porque está con la emperatriz. La carta del papa, la carta del emperador, la carta de la muerte, la carta de la emperatriz, la carta del mundo. En cuestión de respuesta me dice que sí, cariño, pero posiblemente este viaje va a ser todavía para el mes de noviembre, corazón. O tienes que resolver un asunto pendiente porque la carta de la muerte está al costado de la carta del emperador y la carta del papa, que me está diciendo, primero resuelve tus asuntos y luego piensa en el viaje. Bendiciones. Dice, Luge, soy Virgo, ¿qué me espera con Acuario? Luge pregunta, soy Virgo, ¿qué me espera con Acuario? Luju del signo Virgo, ¿qué le espera con Acuario? A ver, corazón. La carta del emperador, cariño, mucha paciencia, mucha paciencia, mucha paciencia, ¿vale? Porque la carta del emperador es una carta que es un poco cerrado también. Entonces me dicen, tienes que tener paciencia. Traten de buscar la luz, la claridad. Mucha paciencia. O a lo mejor de repente no estás con esa persona, porque la carta del emperador es una carta también de conflictos, es una carta también de que no quiere pasar página. Vamos a ver. Dice, Luge, soy yo. Sí, corazón, eres tú. Dice, a ver. Ay, por Dios, Rosa Uribe dice, Escorpio, seré millonaria. Si trabajas, sí, cariño. Si trabaja, vas a ser millonaria, corazón, ¿vale? Ella piensa que el dinero cae del cielo. De verdad. Qué manía de preguntar. Si yo supiera que van a ser millonarios, cariño, yo no estaría aquí. Automáticamente miraría su signo
y diría, vale, ella va a ser millonaria, lo voy a prestar más atención o lo voy a decir, tú vas a ser millonaria en tal fecha, pero me tienes que dar el 25% de lo que ganes. O de verdad, la niña. Cariño, trabajando sí vas a ser millonaria, ¿vale? Seguro que sí. Tienes que dejar de mirar TikTok, cariño. Ahí vas a ser millonaria. Cariño, eso no se pregunta, corazón. Eso quiero donarte, dice. Eso no se pregunta, cariño, ¿vale? Otra pregunta. Es que de verdad, tú me recuerdas mucho, corazón, a mis paisanos y a mi familia de Perú que piensan que en Europa hay un árbol de euros, cariño, que vas cosechando, vas por las calles y caen como las naranjas. Caen ahí. Muy bien, vamos a continuar. Ay, Dios mío. Dice. María Soledad, soy Escorpio. ¿Qué me dices algo de Richard? Que nací. ¿Me dices algo de Richard? No te entiendo tu pregunta, cariño. Yo, Escorpio, ¿qué me dices algo, Richard? ¿Qué te digo algo? Un mensaje del oráculo, entonces. María Soledad del signo Escorpio. María Soledad del signo Escorpio, un mensaje del oráculo. María Soledad del signo Escorpio, un mensaje del oráculo. Dice, su lugar secreto. Este espacio es un lugar en el que solo usted puede entrar. Cuando más impregne este lugar de sus energías, más elevará su conciencia. Su espacio sagrado será su lugar de comunicación con el divino. Respétalo. Entonces, corazón, me dicen, no dejes entrar a cualquiera a tu casa y tampoco a tu corazón y a tu vida, corazón, ¿vale? Si a lo mejor de repente eres de las personas que en estos momentos está intentando conocer a todo el mundo para poder ver más oportunidades, no contamines tu templo, que es tu cuerpo. Bendiciones, cariño. O simplemente cuida tu casa, cariño, ¿vale? Es esto. A ver, Rosa Uribe del signo Escorpio, una carta guía, la millonaria. Rosa Uribe del signo Escorpio, una carta guía, la millonaria, corazón. Vamos a ver. Sale lo que es la carta de la luna. Me dicen, tienes que hacer caso de tu intuición y también caso de los sueños, mi querida Rosa Uribe, ¿vale? Ten cuidado con los chismes y las provocaciones. A ver. Dice. A ver, Dios mío, la confundida. Ahora la confundida. Kiara Martínez está confundida, ¿vale? Del signo cáncer. ¿Qué pasa por la cabeza de Aries? ¿Piensa en mudarse a mi casa? Aries, ¿piensa mudarse a su casa de Kiara del signo cáncer? La carta de la muerte, cariño, es un renacimiento, pero para eso tiene que poner muchas cosas en orden. Por el momento es un no, ¿vale? Se lo piensa, pero por el momento es un no, cariño. La carta de la muerte es un renacimiento, volver a empezar, pero la carta de la muerte también dice, tienes que cerrar ciclos, tienes que arreglar asuntos personales en su vida. Dice, somos tus lobas empoderadas. Ay, por Dios, Iris, cariño. Está revolution, cariño. Dice, Vicky Victoria, pregunta gratis. ¿Qué pasará? Regresó ayer el ex suplicando, soy cáncer y él es Piscis. A ver, ¿qué va a pasar, cariño? Que si le das una oportunidad comerás y si no, pues le dirás, vete. Pero vamos a ver. Recuerda que tú tienes la última palabra, corazón, ¿vale? A ver, Vicky Victoria, la confundida, pregunta. ¿Qué va a pasar? Se ve que ha regresado ayer su ex suplicando. Ella es del signo cáncer y él es Piscis. ¿Se van a dar una oportunidad? La carta del ermitaño, la carta del mundo, tienes miedo a dar esa oportunidad con la carta del ermitaño, la carta de colgado, la carta de la emperatriz, la carta de los enamorados. Me dice, la consultante tiene la respuesta o simplemente la decisión lo tienes tú, pero veo que en el futuro, cariño, tú con esta persona vas a tener algo. Actualmente estás confundida, no sabes qué decisión tomar. Yo particularmente veo que a lo mejor de repente vosotros van a ir despacio y luego, cariño, van a estar en una relación formal. Dice Brenda, hola Richard, Diego, ¿me ha hecho algún tipo de trabajo moviendo las energías? Brenda de Virgo.
Brenda de Virgo pregunta si Diego lo ha hecho algún tipo de trabajo. Brenda del signo Virgo pregunta si Diego lo ha hecho algún tipo de trabajo. Pregunta, que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude. Tenemos lo que es la carta de la rueda, la carta del sol, la carta de la sacerdotisa, la carta de la fuerza, la carta del carro. En cuestión de respuesta me dice que sí, pero sale lo que es una mujer mayor, la carta de la sacerdotisa. Puede ser la persona que lo está haciendo o puede ser un familiar también, ¿vale? Sí, me dice cariño. Sí, pero puede ser un familiar tranquilamente. A lo mejor de repente la familia no está de acuerdo, se ha sentido ofendido, etcétera, etcétera. Sí, corazón. Dice, Richard, yo soy ascendente a cáncer, locos, locos. Ay, por Dios, cariño, ya veo, corazón. Chris Alani dice, estoy pensando en emigrar el año que viene, ¿se me dará? Me tienes que poner signo, Chris. Si no me pones signo, corazón, yo no funciono, porque yo no sé si es tu nombre, cariño, ¿vale? O a lo mejor de repente te has puesto lo que es un nombre para crear un perfil. Me tienes que poner signo. Voy a cerrar la radio. Muchísimas gracias a aquellos que me están siguiendo lo que es en la radio. Gracias por su apoyo. Estamos en contacto, ¿vale? Continúo lo que es en YouTube. Nos estamos viendo, si Dios quiere, en el próximo Super Chat, el día domingo a las 10:30 de la noche, horario de España. Gracias a cada uno de vosotros. Radionuclear.es en cualquier lugar del mundo. Los quiero. Besitos. Hasta la vista. Voy a desconectar. Ya está. Listo. A ver. Dice, soy Cindy de Escorpio. ¿Alexi de Sagitario me buscará? Cindy de Escorpio pregunta si Alexis de Sagitario lo busca. Alexi de Sagitario lo busca. Cindy de Escorpio. La carta de la justicia. Sí, en cuestión de respuesta me dice que sí, pero primero tiene que tomar decisiones o simplemente poner en orden su vida, ¿vale? Porque sale la justicia. Vas a saber algo de esta persona en el mes de octubre máximo. Claudia Moya Gutiérrez. ¿Qué pasará entre yo y Pedro Rosa de Libras? Vamos a ver. ¿Cuándo nos volveremos a ver? ¿Siente cosas por mí? Ay, por Dios, la niña quiere que le diga una lectura general. A ver, Claudia Moya Gutiérrez del signo Tauro pregunta si Pedro del signo Libra volverá a su vida. Pedro del signo Libra volverá a su vida de Claudia Moya del signo Tauro, Pedro del signo Libra. La carta de los enamorados, la carta de la sacerdotisa, la carta del sol, la carta de la fuerza, la carta de la emperatriz. Cariño, esta persona va a volver a tu vida, pero tienes que tener paciencia porque me dicen que las cosas van a ser lentas. Sale lo que es la carta del sol, o es de repente la unión entre vosotros en el mes de agosto, o sea, el próximo año, o de repente en el verano. Si estás en un lugar donde actualmente hace frío, corazón, entonces en el verano vas a saber algo de esta persona. Esta persona todavía tiene sentimientos por ti. Bendiciones, corazón. Muy bien. Dice, ay, muy bien, gracias, Siri, por ver la lectura de Piscis. A ver, apóyeme con la lectura de Piscis y Acuario. Es que lo quieren todo gratis, ¿no? Parecen tiktokteros ya. Es que de verdad, velas negras lo voy a poner. Velas negras. Dice Susana, me volvió a escribir después de 2 años y medio. ¿Vale la pena contestarle? Él es Géminis, yo Acuario. ¿Vale la pena contestar a Géminis? Pregunta Susana de Acuario. ¿Vale la pena contestar a Géminis? Pregunta Susana de Acuario. Vamos a ver. ¿Vale la pena? No, corazón, no vale la pena, ¿vale? Es un bloqueo, es un retraso, esta persona no ha cambiado, va a continuar con sus mismos líos, corazón. Gallina que come huevo aunque le cortes el pico, seguirá comiendo huevo. Bendiciones, chicos. Ahora sí me voy, ¿vale? Gracias por su apoyo. Voy a descansar. Mañana no prometo hacer lo que es el super chat. Si lo hago, cariño, va a ser una sorpresa. ¿Por qué? Porque les vuelvo a decir, me estoy recuperando, que estoy un poco, creo que es un golpe de frío, cariño. Entonces, dependiendo cómo está mi cuerpo. Pero si me conecto, va a ser a las 5:30, más tardar 5:40, ¿vale? Porque a veces tardo un poco. Entonces, no prometo nada. Pero sí va a ver lo que es
Eh, he escuchado un sonido como de un niño. Sí, sí, he escuchado como el sonido de un niño. Curioso. Curioso. Vale, es esto. Vamos a ver. Uy, por Dios, tengo una donación y lo respondo porque luego me dicen, Richard, respóndeme por el correo. Yo por correo no me gusta responder. Vamos a ver. Dice, gracias, Fátima. Dice, yo oigo niños cuando lo hago. Ay, por Dios, la niña. Richard, mi pareja de Capricornio va a algún lugar a consultar sobre mí o hacerme algún trabajo. Brenda de Virgo. Brenda de Virgo pregunta si su pareja de Capricornio cree en la magia. Brenda de Virgo pregunta, ¿su pareja de Capricornio cree en la magia y si a lo mejor de repente hace algo lo que es en contra de ella? La carta del diablo, la carta del papa, la carta de la fuerza, la carta de los enamorados, la carta de la sacerdotisa. Sí cree, ¿vale? Y sale lo que es Capricornio, porque la carta del diablo es Capricornio. Posiblemente el corazón siempre está preguntando por ti, a lo mejor de repente inclusive para que tú continúes, para que tú te sientas atraída por esta persona, ¿vale? Pero sí, sí está constantemente preguntando. Puede ser que también inclusive está viendo lo que es tu signo, ¿no? Pero sí, sí cree en la magia, cariño. Bendiciones, corazón. Ya me voy. Hasta la vista y sean felices. Muchas gracias por su apoyo, chicos. Gracias, Judy. Gracias. Hasta la vista, corazón.